Las gemelas del millonario viudo. Lloró al ver la sirvienta. Sus primeras palabras destrozaron a todos. Las pequeñas manos de Aranza y Aliza se soltaron del agarre firme de su padre con una violencia repentina, rompiendo el silencio sepulcral que dominaba el vestíbulo de la mansión. Lisandro, un hombre acostumbrado a controlar imperios financieros con una sola llamada, se quedó paralizado, con los brazos vacíos colgando a los costados, viendo cómo sus hijas, aquellas gemelas de 5 años que no habían pronunciado una sola palabra, ni mostrado emoción alguna desde el funeral de su esposa, corrían desesperadas hacia la puerta de servicio. No corrían hacia la salida, corrían hacia ella. Mireya acababa de cruzar el umbral, con la respiración entrecortada y una maleta vieja remendada con cinta adhesiva en una mano. Su uniforme azul cielo, exigido por la agencia de empleos, le quedaba ligeramente grande, y sus guantes amarillos de limpieza sobresalían de su bolsillo como una señal de su estatus inferior. Pero a las gemelas no les importó la ropa barata, ni los zapatos desgastados, ni el hecho de que fuera una completa desconocida que venía a fregar los pisos de mármol que ellas pisaban. «Niñas, esperen», gritó Lisandro, dando un paso adelante, temiendo que sus hijas sufrieran otro ataque de pánico como los que solían tener cuando veían a extraños. Pero lo que sucedió a continuación le heló la sangre en las venas. Aranza y Aliza se lanzaron contra las piernas de Mireya, casi derribándola. La joven soltó su maleta, que cayó con un golpe seco, y por instinto, en lugar de retroceder asustada, se arrodilló en el suelo frío. Abrió los brazos justo a tiempo para recibir el impacto de los 2 cuerpos pequeños que buscaban refugio. Mireya no sabía por qué, pero sintió una descarga eléctrica recorrerle la columna vertebral. No era miedo. Era un dolor antiguo, una conexión visceral que le oprimió el pecho. Sin pedir permiso, sin mirar al dueño de la casa que la observaba estupefacto, envolvió a las niñas en un abrazo feroz, hundiendo su nariz en el cabello de las pequeñas. Olían a lavanda y a tristeza, una tristeza que ella conocía demasiado bien. «¿Qué significa esto?». La voz chillona de Bruna, la prometida de Lisandro, rompió el momento mágico como un cristal estrellándose contra el suelo. Bajaba las escaleras con su vestido de seda roja, señalando a Mireya con un dedo lleno de anillos de oro. «Lisandro, quita a esa sucia sirvienta de encima de las niñas. Podría tener enfermedades». Mireya intentó soltarlas, asustada por los gritos, pero las gemelas se aferraron a su cuello con una fuerza sobrehumana. Lloraban. No era el llanto silencioso y aterrador de los últimos 2 años. Eran sollozos sonoros, guturales, llenos de vida y dolor liberado. Lisandro levantó la mano para callar a Bruna. Sus ojos estaban fijos en la escena. Su corazón martilleaba contra sus costillas. «Están llorando», pensó. «Por primera vez en 730 días. Mis hijas están expresando algo». Mireya levantó la vista, encontrándose con los ojos oscuros y tormentosos de Lisandro. Había terror en la mirada de la joven, miedo a ser despedida antes de empezar, miedo a no poder comprar la medicina que necesitaba su abuela. «Perdón, señor. Yo no sé qué pasa», balbuceó Mireya, con la voz temblorosa, intentando separarse suavemente. «Pequeñas, por favor. Me van a regañar». Y entonces ocurrió el milagro que destrozó a todos los presentes. Aliza, la más pequeña por 2 minutos, levantó su carita bañada en lágrimas. Miró a los ojos color miel de Mireya, y con una voz ronca por el desuso, gritó una palabra que resonó en las paredes altas de la mansión como un disparo de cañón. «¡Mamá!». El tiempo se detuvo. Lisandro sintió que las piernas le fallaban. Se tuvo que apoyar en una consola de caoba para no caer. Esa voz. Era la voz de su hija, pero esa palabra estaba prohibida en esa casa por el dolor que evocaba. «Mamá, no te vayas», gritó ahora Aranza, apretando la tela barata del uniforme de Mireya. «¡Volviste!». Bruna llegó al final de la escalera, con el rostro desfigurado por la ira y los celos. «Esto es el colmo», chilló Bruna, caminando agresivamente hacia ellas. «Es una trepadora. Seguro las ha embrujado o les dio dulces a escondidas. ¡Seguridad! ¡Saquen a esta pordiosera de mi casa ahora mismo!». Bruna agarró a Mireya por el brazo y tiró de ella con violencia, clavándole las uñas. Las niñas gritaron, un sonido agudo de terror puro. Mireya gimió de dolor, pero no soltó a las niñas para que no cayeran al suelo. «¡Suéltala, Bruna!». El rugido de Lisandro fue tan potente que hasta los candelabros parecieron vibrar.
Caminó hacia el grupo con pasos largos y amenazantes. Bruna soltó el brazo de Mireia al instante, retrocediendo con los ojos muy abiertos. Jamás había visto a su prometido así. No era el empresario frío. Era un padre desesperado y un hombre al borde del colapso emocional. Lisandro se agachó junto a Mireia y sus hijas. Estaba tan cerca de la sirvienta que podía ver el pulso acelerado en su cuello y una pequeña cicatriz en su barbilla. Sus ojos viajaron de las niñas a ella. El parecido... Había algo en la forma de los ojos, en la curva de la boca. Era imposible, ridículo, pero innegable. «¿Quién eres?», susurró Lisandro, con la voz quebrada. «Soy Mireia. Mireia Solís, señor. Vengo por el puesto de limpieza general», respondió ella, temblando, abrazando aún a las niñas que se negaban a soltarla. Lisandro miró a sus hijas. Arantxa había dejado de llorar, y ahora dormitaba en el hombro de Mireia, como si hubiera encontrado la paz eterna después de una guerra. Aliza acariciaba la mejilla de la empleada con adoración absoluta. «Lisandro, por favor», intervino Bruna, recuperando su postura altiva pero con voz nerviosa. «Es obvio que esta mujer es una oportunista. Mira sus zapatos. Mira esa ropa. Las niñas están confundidas. Hay que echarla y llamar al psiquiatra». Lisandro se puso de pie lentamente, recuperando su altura imponente. Se ajustó el saco, pero su mirada no se apartó de Mireia. «Nadie va a echar a nadie», dijo Lisandro con un tono gélido y definitivo. «Bruna, vete a tu habitación». «¡Pero, Lisandro! ¡Ahora!», bramó él. Bruna dio un pisotón, fulminó a Mireia con una mirada que prometía venganza y subió las escaleras haciendo sonar sus tacones con furia. Lisandro extendió una mano hacia Mireia, no para golpearla, ni para señalarla, sino para ayudarla a levantarse. «Levántese, señorita Solís. Usted y yo tenemos que hablar de negocios. Y será el negocio más importante de su vida». El despacho de Lisandro era más grande que toda la casa donde Mireia vivía con su abuela enferma. Las paredes estaban forradas de libros que parecían no haber sido leídos nunca, y trofeos de casa que la miraban con ojos de vidrio. Mireia se sentó en el borde de la silla de cuero, con las manos entrelazadas sobre su regazo para ocultar el temblor. Las niñas no estaban allí. Lisandro había logrado, con mucha dificultad y promesas, que la niñera de turno las llevara a tomar un baño, pero solo después de que Mireia les prometiera 3 veces que no se iría. Lisandro estaba de pie frente al ventanal, mirando hacia los jardines inmensos de su propiedad. Llevaba 5 minutos en silencio. Mireia sentía que el aire se acababa. «Señor, si hice algo mal, le juro que me iré. Solo no llame a la policía. No he robado nada», dijo ella, rompiendo el silencio con un hilo de voz. Lisandro se giró. Su rostro, habitualmente duro, mostraba una confusión profunda. Caminó hasta su escritorio, abrió un cajón y sacó una chequera. «Usted no se va a ir, Mireia. Eso es exactamente lo opuesto de lo que va a suceder». «No entiendo. Mis hijas no han hablado en 2 años». Lisandro dejó caer la frase como una losa. «Desde que mi esposa murió en un accidente, Arantxa y Aliza se encerraron en un mundo al que yo no puedo entrar. He contratado a los mejores terapeutas de Europa, a especialistas de Estados Unidos. Nada, ni una palabra, ni un abrazo. Hasta hoy, hasta que usted cruzó esa puerta». Mireia tragó saliva. «Me llamaron mamá. Siento mucho eso, señor. Deben estar muy confundidas. Yo no quería faltarle al respeto a la memoria de su señora». «No me importa el respeto», cortó Lisandro bruscamente, golpeando la mesa con la palma de la mano. «Me importa que mis hijas volvieron a la vida. Y la llave de esa resurrección, por alguna razón que escapa a mi lógica, es usted». Lisandro escribió una cifra en el cheque, la arrancó y la deslizó sobre la caoba pulida hasta que se detuvo frente a las manos agrietadas de Mireia. Ella miró el papel y sus ojos se desorbitaron. $5.000. Era un adelanto. Ese es su salario mensual, el triple de lo que paga cualquier agencia de lujo en la ciudad. Además, tendrá seguro médico completo para usted y... Hizo una pausa, revisando la ficha de solicitud de Mireia. «Para su abuela enferma. Cubriremos su tratamiento». Mireia sintió que las lágrimas picaban en sus ojos. Con ese dinero, podría pagar la operación que su abuela necesitaba para no quedar ciega. Era la salvación. Era un milagro. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó temiendo que la propuesta fuera indecente. «Cuidarlas». Lisandro la miró con intensidad. «Su trabajo oficial será de limpieza, para mantener las apariencias y no alterar la rutina de la casa, pero su función real es estar cerca de ellas. Juegue con ellas, déjelas que la abracen, que le hablen,
Si ellas creen que usted es un ángel, una madre o una hada madrina, usted no las contradiga. Su prioridad son Arantxa y Alisa. Todo lo demás es secundario. Acepto, dijo Mireia sin dudarlo. Por ese dinero, fregaría el piso con un cepillo de dientes si fuera necesario. Una cosa más. El tono de Lisandro se oscureció. Hay reglas. Primera, discreción absoluta. Lo que pasa en esta casa, muere en esta casa. Segunda, no se haga ilusiones. Usted es una empleada. No intente ocupar el lugar de mi esposa en mi vida, solo en la de mis hijas. Y tercera, tenga cuidado con Bruna. Mireia asintió, aunque el último punto le causó un escalofrío. Puede retirarse. Vaya a la cocina. El ama de llaves le dará su uniforme definitivo y le asignará su cuarto. Vivirá aquí desde hoy. Mireia salió del despacho flotando en una nube de incredulidad y miedo. Apretó el cheque en su bolsillo como si fuera un amuleto. Caminó por los pasillos interminables buscando la cocina, perdida en la inmensidad de la mansión. Cuando empujó la puerta vaivén de la cocina, el ambiente cambió drásticamente. No había calidez allí. El personal la miró de reojo y siguió trabajando en silencio. Pero alguien la estaba esperando. Bruna estaba apoyada contra la isla central de granito, bebiendo una copa de vino tinto. Ya no gritaba. Ahora su furia era fría, calculada, mucho más peligrosa. Vaya, vaya. La ratita de alcantarilla sobrevivió a la reunión con el león, dijo Bruna, sonriendo sin mostrar los dientes. Mireia bajó la cabeza. Con permiso, señora. Solo busco al ama de llaves. Bruna se acercó despacio, invadiendo el espacio personal de Mireia. Olía a perfume caro y a alcohol. Escúchame bien, muerta de hambre, susurró Bruna al oído de Mireia, con una voz que sonaba como veneno líquido. No sé qué truco barato usaste con esas mocosas malcriadas, y no me importa cuánto dinero te haya ofrecido Lisandro. Esta es mi casa. Yo voy a ser la señora de esta mansión y la dueña de toda esta fortuna. Bruna agarró un cuchillo de fruta que estaba sobre la mesa y comenzó a jugar con la punta sobre la superficie de granito, haciendo un sonido chirriante que erizó la piel de Mireia. Tú eres basura, y la basura se saca. Tienes una semana para largarte por tu propia voluntad. Si no lo haces, voy a hacer que te arrepientas de haber nacido. Haré que te acusen de algo tan grave que pasarás el resto de tu miserable vida pudriéndote en una cárcel. Mireia levantó la vista, encontrando valor en la necesidad de salvar a su abuela. El señor Lisandro me contrató. Solo él puede despedirme. Bruna soltó una carcajada seca y cruel. Dejó el cuchillo clavado en una manzana roja con un golpe violento. Lisandro es un hombre, y los hombres son estúpidos cuando se trata de sentimientos. Pero yo soy una mujer que protege su territorio. Disfruta tu cheque, sirvienta. Será el último. Bruna se dio la vuelta y salió de la cocina, dejando a Mireia temblando, mirando el cuchillo clavado en la manzana, sabiendo que acababa de entrar en una guerra donde ella era el soldado más débil, pero con la motivación más fuerte, el amor por su familia y, extrañamente, una necesidad naciente de proteger a esas dos niñas de la mujer que acababa de salir. El sonido del roce rítmico de un paño de terciopelo contra la plata antigua era lo único que se escuchaba en el gran salón comedor. Mireia pulía con dedicación un candelabro de 3 brazos, concentrada en borrar hasta la última mancha, consciente de que los ojos del ama de llaves, una mujer severa llamada Gertrudis, la vigilaban desde la puerta. Pero Mireia no estaba sola. Debajo de la mesa, ocultas por el mantel de lino blanco que llegaba hasta el suelo, estaban Arantxa y Alisa. No jugaban. Simplemente estaban allí, sentadas en la alfombra persa, agarradas a los tobillos de Mireia como si fueran 2 náufragos aferrados a un tronco en medio del océano. Cada vez que Mireia se movía alrededor de la mesa, las niñas se movían con ella, arrastrándose en silencio, negándose a separarse ni un centímetro de sus piernas. Lisandro observaba la escena desde el umbral del salón, oculto en las sombras del pasillo. Llevaba su maletín en la mano, recién llegado de la corporación, agotado tras despedir a 3 ejecutivos que intentaron robarle. Pero el cansancio se esfumó al ver aquello. Sus hijas, que huían de su propia sombra, buscaban el contacto físico de esa desconocida con una desesperación que le dolía en el alma. Mireia, ajena a la presencia de su jefe, suspiró. El trabajo era duro y sus manos dolían, pero sentir el calor de las pequeñas en sus pies le daba una fuerza extraña. Sin darse cuenta, su mente viajó a un lugar lejano, un recuerdo borroso de su propia infancia, y comenzó a tararear. No era una canción de la radio, no era una nana popular.
Era una melodía compleja, una sucesión de notas melancólicas y dulces que subían y bajaban en una escala poco común, una especie de vals triste sin letra. El efecto fue instantáneo. Debajo de la mesa, la tensión en los pequeños cuerpos de las gemelas se disipó. Arantxa cerró los ojos, recostando la cabeza sobre el zapato izquierdo de Mireia. Alisa se chupó el dedo, algo que no hacía desde que tenía 2 años, y sus párpados se volvieron pesados. La melodía actuaba como un sedante mágico, una llave que cerraba la puerta del miedo. Pero en el pasillo, el efecto fue devastadoramente opuesto. El maletín de cuero de Lisandro cayó al suelo con un golpe seco. El ruido sobresaltó a Mireia, que dejó de tararear, y se giró bruscamente, con el candelabro en la mano como un arma defensiva. Vio a Lisandro pálido, como si hubiera visto un fantasma, con los ojos inyectados en una mezcla de horror e incredulidad. Su pecho subía y bajaba con violencia. ¿Qué está tarareando?, preguntó Lisandro, con una voz que era apenas un susurro estrangulado. Avanzó hacia ella, ignorando el protocolo, ignorando todo. Sus pasos eran rápidos, depredadores. Mireia retrocedió hasta chocar con la mesa. Las niñas, asustadas por la reacción de su padre, se encogieron debajo del mantel. «Perdón, señor, yo no sabía que estaba prohibido cantar», balbuceó Mireia temblando. «Es solo una tontería que se me vino a la cabeza para calmar a las niñas». «No es una tontería», gritó Lisandro, agarrándola por los hombros con una fuerza que le hizo daño. La sacudió ligeramente. «¿De dónde sacaste esa melodía? Dímelo. ¿Quién te la enseñó?» «Nadie». Mireia comenzó a llorar, aterrorizada por la intensidad en los ojos de aquel hombre. «No lo sé. Siempre la he sabido. Está en mi cabeza desde que soy niña. Por favor, me lastima». Lisandro la soltó como si quemara, retrocediendo 2 pasos, pasándose las manos por el cabello con desesperación. «Eso es imposible», murmuró él, hablando más para sí mismo que para ella, caminando en círculos. «Esa melodía, el vals de las mariposas azules. Mi esposa la compuso al piano 2 semanas antes de morir. Nunca la escribió. Nunca la grabó. Solo la tocaba aquí, en esta casa, cuando estábamos solos o con las niñas. Nadie más en el mundo conoce esa secuencia de notas. Nadie». El silencio que siguió a esa revelación fue denso, sofocante. Mireia se llevó la mano a la boca. «Señor, se lo juro por mi abuela, no sé quién la compuso. Yo solo la recuerdo como un sueño. A veces me despierto tarareándola». Lisandro se detuvo y la miró fijamente. La estudió como si fuera un enigma indescifrable escrito en un idioma muerto. Había verdad en los ojos de ella, un miedo genuino. No estaba mintiendo. Y eso lo aterraba más que cualquier mentira. ¿Cómo podía una sirvienta de un barrio marginal conocer la canción secreta de su esposa muerta? En ese momento, una pequeña mano salió de debajo del mantel y tiró del pantalón de Lisandro. Él bajó la vista. Era Alisa. La niña lo miró con el ceño fruncido, defendiendo a Mireia, y luego señaló a la empleada y se llevó un dedo a los labios haciendo el gesto de silencio. «Shh». Las niñas querían que la música siguiera. Lisandro sintió un nudo en la garganta. La lógica le decía que despidiera a esa mujer, que investigara sus antecedentes hasta el último detalle, que llamara a seguridad. Pero su corazón, ese órgano que creía petrificado, latía con una esperanza dolorosa. «Vuelva a su trabajo, Mireia», dijo él con voz ronca, recuperando a duras penas la compostura. «Pero escúcheme bien, no vuelva a tararear eso fuera de esta habitación. Si Bruna la escucha, si alguien más la escucha». No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. La amenaza de Bruna flotaba en la casa como una niebla tóxica. «Sí, señor», susurró Mireia, secándose las lágrimas. Lisandro salió del comedor sin recoger su maletín. Necesitaba un trago. Necesitaba revisar los papeles de adopción de su esposa, esos que habían permanecido cerrados en la caja fuerte durante años. Algo no encajaba. El universo le estaba gritando una verdad que él todavía se negaba a escuchar. Mireia se quedó allí, temblando, mientras las gemelas salían de su escondite y la abrazaban de nuevo, pidiéndole en silencio que la magia continuara, sin saber que esa melodía acababa de poner una diana en la espalda de su protectora. La mañana siguiente amaneció con una calma tensa, de esas que preceden a las tormentas devastadoras. Bruna se había levantado temprano, algo inusual en ella. Deambulaba por la mansión con una bata de seda negra, observando a los empleados con ojos de halcón, buscando el más mínimo error para justificar un despido.
pero su objetivo real tenía nombre y apellido: Mireia Solís. La obsesión de Bruna no era solo celos, era instinto de supervivencia. Había notado cómo Lisandro miraba a la sirvienta la noche anterior, con esa mezcla de confusión y fascinación. Bruna sabía que su posición como futura señora de la casa pendía de un hilo que esa sucia criada estaba cortando poco a poco. Tenía que actuar rápido, y tenía que ser brutal. En el pasillo principal, sobre un pedestal de mármol verde, descansaba el orgullo de la colección de arte de Lisandro. Un jarrón de la dinastía Ming, valorado en más de $500,000. Era una pieza intocable. Incluso limpiarlo requería un especialista. Mireia estaba cerca, limpiando el polvo de los cuadros en la pared opuesta. Las gemelas estaban en su clase con la tutora privada en la biblioteca, así que por primera vez en horas, Mireia estaba sola y vulnerable. Bruna sonrió. Era el momento. Se aseguró de que no hubiera cámaras apuntando directamente a ese ángulo ciego del pasillo. Un fallo de seguridad que ella misma había notado meses atrás. Caminó hacia el pedestal, fingiendo admirar una pintura, y esperó a que Mireia se diera la vuelta para mojar el trapo en su cubeta. Con un movimiento rápido y preciso, Bruna empujó el jarrón con el codo. El tiempo pareció ralentizarse. El jarrón se inclinó, perdió el equilibrio y cayó al vacío. ¡Crack! El sonido de la porcelana milenaria estallando contra el suelo de piedra resonó como una explosión en toda la casa. Fue un ruido agudo, doloroso, el sonido de una fortuna desvaneciéndose en 1000 pedazos. ¡No!, gritó Bruna, lanzándose al suelo dramáticamente, cubriéndose la cara con las manos. ¿Qué has hecho? Mireia se giró, espantada, con el trapo en la mano. Vio los fragmentos azules y blancos esparcidos por el suelo, y a Bruna señalándola con un dedo acusador. ¡Loca! ¡Torpe animal!, chillaba Bruna, subiendo el volumen para asegurarse de que la escucharan en el último rincón de la mansión. Te dije que no tocaras eso. Los pasos apresurados no tardaron en llegar. Lisandro apareció corriendo desde su despacho, seguido por el ama de llaves, y lamentablemente, por las gemelas que habían escapado de su lección al oír el estruendo. Lisandro se detuvo en seco. Su rostro se descompuso al ver los restos del jarrón. Era una herencia de su abuelo. Irreemplazable. ¿Qué pasó aquí?, preguntó con una voz peligrosamente baja. Bruna se levantó, con lágrimas falsas corriendo por sus mejillas perfectamente maquilladas. Corrió hacia Lisandro y se aferró a su brazo. «Fue ella, mi amor. Yo la vi», sollozó Bruna señalando a Mireia. «Le dije que tuviera cuidado, que no limpiara ahí, pero me miró con odio y lo empujó. Lo hizo a propósito, Lisandro. Lo hizo para vengarse de mí porque ayer la regañé». Mireia negó con la cabeza frenéticamente, con los ojos desorbitados. «No, señor, eso es mentira», suplicó Mireia dando un paso adelante. «Yo estaba en la otra pared. Ni siquiera me acerqué al pedestal. Lo juro por Dios». «Cállate, mentirosa», le gritó Bruna, interrumpiéndola. «¿Vas a llamar mentirosa a la futura esposa de tu patrón? Eres una resentida social. Mira lo que has hecho. Ese jarrón vale más que toda tu vida y la de tu familia juntas». Lisandro miró a Mireia. La duda cruzó su mirada. El ángulo de la caída, la posición de Mireia. Era posible que lo hubiera golpeado con el palo del plumero sin querer. ¿Pero y a propósito? «Mireia», empezó a decir Lisandro, frotándose las sienes. Esto es muy grave. Tienes que echarla, Lisandro», exigió Bruna, viendo su victoria cerca. «Es peligrosa. Hoy es un jarrón. Mañana podría empujar a las niñas por las escaleras en un ataque de ira». Al mencionar a las niñas, algo cambió en la atmósfera. Arantxa y Alisa estaban paradas junto a la puerta, observando todo. Sus ojos iban de los fragmentos en el suelo a la cara roja de ira de Bruna y a la figura temblorosa de Mireia, que lloraba en silencio, derrotada. Bruna cometió un error fatal. Se separó de Lisandro y caminó hacia Mireia con intenciones de intimidarla físicamente, aprovechando el momento. «Vete a hacer tus maletas, sucia sirvien». No terminó la frase. Como dos pequeños misiles, Arantxa y Alisa salieron disparadas. No corrieron hacia Mireia para protegerse esta vez. Corrieron hacia Bruna. La furia contenida de 2 años de silencio explotó. Alisa se aferró a la pierna derecha de Bruna y clavó sus dientes en el muslo de la mujer a través de la seda fina. Arantxa, por su parte, comenzó a darle patadas en las espinillas con una fuerza sorprendente para una niña de 5 años. ¡Ah! El grito de Bruna fue genuino esta vez. Trató de sacudirse a las niñas.
«Suéltame, bestias. Lisandro, quítamelas. Me están mordiendo». «No toques a mi mamá», gritó Arantxa. No era un susurro como el día anterior. Era un grito de guerra claro y fuerte. Lisandro se quedó de piedra. No por el ataque, sino por la defensa. Sus hijas, que jamás habían mostrado agresividad, estaban defendiendo a Mireia como leonas cachorras defendiendo a su madre. Mireia reaccionó antes que nadie. A pesar de estar acusada y humillada, se lanzó al suelo para separar a las niñas. No para proteger a Bruna, sino para evitar que las pequeñas se hicieran daño o que Bruna las golpeara en su histeria. «Niñas, no». Mireia las envolvió con sus brazos, recibiendo un manotazo de Bruna en el proceso. «Ya pasó, estoy bien, suelten». Mireia logró separarlas y las apretó contra su pecho, protegiéndolas con su propio cuerpo mientras Bruna saltaba en un pie, revisándose la marca de los dientes en su pierna. «Esas niñas son unos monstruos», chilló Bruna, con el maquillaje corrido. «Necesitan un correccional. ¿Y tú? Tú estás despedida». Lisandro miró la escena. Vio a Bruna, llena de odio, insultando a sus hijas. Y vio a Mireia, en el suelo, rodeada de cristales rotos, usando su cuerpo como escudo humano para proteger a Arantxa y a Liza, susurrándoles palabras de calma mientras ellas lloraban de rabia. La evidencia del jarrón roto pasó a segundo plano. Lo que Lisandro estaba viendo era una lealtad primitiva, absoluta. «Nadie está despedido», dijo Lisandro, su voz fría cortando el aire. «Y Bruna, si vuelves a llamar monstruos a mis hijas, quien se irá de esta casa serás tú». «Pero el jarrón», protestó Bruna, incrédula. «El jarrón estaba asegurado», mintió Lisandro, aunque no le importaba el dinero. «Pero la lealtad de mis hijas no tiene precio, y acaban de elegir su bando». Lisandro se acercó a Mireia y le tendió la mano por segunda vez en 2 días. «Llévelas al jardín, Mireia. Que se calmen. Luego hablaremos del jarrón. Voy a revisar las cámaras de seguridad». La cara de Bruna perdió todo el color al escuchar la palabra cámaras. Se había olvidado de la cámara oculta en el detector de humo, la que Lisandro había instalado hacía una semana sin decírselo a nadie tras un robo menor en la zona. Mireia asintió, tomó a las niñas de la mano y salió de allí con la dignidad de una reina vestida de sirvienta, dejando atrás los pedazos de porcelana y a una Bruna que empezaba a temblar de verdadero miedo. La guerra había comenzado, y las gemelas acababan de ganar la primera batalla sangrienta. La luz azul del monitor de alta resolución parpadeó en la oscuridad del cuarto de seguridad, iluminando el rostro de Lisandro. Sus ojos estaban fijos en la pantalla, observando la grabación una y otra vez. Era un bucle de traición que le revolvía el estómago. En el video, con una claridad insultante, se veía a Bruna parada en el pasillo. No había accidente, no había torpeza. Se la veía mirar a ambos lados, asegurándose de estar sola, con una sonrisa maliciosa, curvando sus labios pintados de rojo. Luego, con una frialdad calculadora, extendía el codo y empujaba el jarrón Ming. Se veía incluso el momento exacto en que fingía el horror, y se tiraba al suelo en una actuación digna de un premio, justo antes de que Mireia se girara. «Maldita sea», gruñó Lisandro, golpeando el escritorio con el puño cerrado. La verdad estaba ahí, pixelada pero innegable. La mujer con la que planeaba casarse no solo era una mentirosa patológica, sino que estaba dispuesta a destruir el patrimonio de su familia y la vida de una empleada inocente solo por celos enfermizos. Lisandro tomó su teléfono. Su primer impulso fue arrastrar a Bruna fuera de la casa por el cabello, pero se detuvo. Su mano quedó suspendida sobre el botón de llamar. Recordó la fusión. La firma de su empresa con Industrias Valeriano, el imperio del padre de Bruna, estaba programada para dentro de 3 semanas. Si rompía el compromiso hoy, de manera escandalosa, el padre de Bruna retiraría la inversión de $500 millones que Lisandro necesitaba para salvar la división tecnológica de su compañía. Estaba atado de manos. No podía echarla aún sin sacrificar el futuro financiero de sus hijas. La puerta del cuarto de seguridad se abrió. Lisandro minimizó la ventana del video rápidamente, pero no lo suficiente. Era Bruna. Entró con una copa de champán en la mano, ya recuperada de la crisis nerviosa, luciendo victoriosa. «¿Y bien, cariño?», preguntó ella con voz melosa, acercándose para masajearle los hombros. «¿Ya viste que la cámara estaba apagada o que no grabó nada? Esa sirvienta es lista. Seguro sabía los puntos ciegos».
Deberías firmar su despido ahora mismo para que se largue antes de la cena. Lisandro se levantó despacio. Se quitó las manos de Bruna de encima con un movimiento brusco que la hizo derramar un poco de champán sobre la alfombra. Siéntate, Bruna. El tono de su voz era tan gélido que la sonrisa de ella vaciló. ¿Qué pasa? Estás muy tenso. Es solo un jarrón. ¿Ya dijiste que el seguro...? Dije que te sientes, ordenó él. Bruna obedeció, dejando la copa sobre una mesa llena de monitores. Lisandro se volvió hacia la pantalla y maximizó la ventana. Presionó play. El silencio en la habitación fue absoluto, solo roto por el zumbido de los servidores. Bruna vio su propia imagen en la pantalla, empujando el jarrón. Vio su propia maldad reflejada en 4K. Su rostro palideció hasta volverse del color de la ceniza. Se llevó una mano a la garganta. Lisandro, eso está manipulado. Es un video falso. Hoy en día con la inteligencia artificial se puede hacer cualquier cosa. Chilló, intentando una defensa desesperada. Lisandro se rió. Una risa seca, sin humor. No me insultes, Bruna. No insultes mi inteligencia. Sé que fuiste tú. Y sé que intentaste culpar a Mireia. Bruna se levantó, temblando de rabia y miedo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a elegir a la sirvienta antes que a mí? Soy tu prometida. Mi padre es tu socio principal. Si me dejas por esto, mi padre te destruirá. Lo sé, dijo Lisandro con calma, y esa calma fue lo que más aterrorizó a Bruna. Sé perfectamente quién es tu padre. Y por eso no te vas a ir de esta casa hoy. Bruna soltó el aire aliviada, recuperando un poco de su arrogancia habitual. Sabía que eras un hombre sensato. Al final, los negocios son los negocios. Esa mujer no vale perder 500 millones. No he terminado, la cortó Lisandro, acercándose a ella hasta que sus rostros quedaron a centímetros. No te vas a ir, y la boda sigue en pie ante la prensa. Pero dentro de estas paredes, las reglas han cambiado desde este segundo. Lisandro la acorraló contra la pared. Primero, Mireia se queda. Y no solo se queda, sino que a partir de hoy, ella es la autoridad máxima en lo que respecta a mis hijas. Tú no tienes permiso de darles órdenes, ni a ellas ni a Mireia. Segundo, si vuelves a intentar sabotearla, humillarla o tocarle un solo pelo, me importará un bledo el dinero de tu padre. Publicaré este video en todas las redes sociales. Toda la alta sociedad verá cómo la distinguida Bruna Valeriano rompe antigüedades como una delincuente vulgar para incriminar a una empleada pobre. Serás el hazmerreír del país. ¿Me entiendes? Bruna apretó los dientes, sus ojos llenos de lágrimas de impotencia. Estaba atrapada. Te odio, susurró ella. El sentimiento es mutuo, respondió Lisandro, abriendo la puerta. Ahora, sal de aquí, y cuando veas a Mireia, más te vale que le sonrías. Bruna salió del cuarto de seguridad como un huracán, chocando con el marco de la puerta. Lisandro se quedó solo, sintiendo un peso enorme en el pecho. Había ganado una batalla, pero tenía al enemigo durmiendo bajo su propio techo. Salió del cuarto y se dirigió a la cocina. Necesitaba verla. Necesitaba asegurarse de que ella estaba bien. Encontró a Mireia sentada en un taburete, con las gemelas en su regazo. Les estaba leyendo un cuento barato que había sacado de su maleta. Alisa y Aranza escuchaban hipnotizadas, jugando con los botones del uniforme de Mireia. Lisandro se detuvo en el umbral. Mireia levantó la vista y se puso de pie de un salto, bajando a las niñas con cuidado. Sus ojos estaban rojos de llorar. «Señor, ¿ya revisó las cámaras?», preguntó con voz temblorosa. «Le juro que yo...» «Te creo, Mireia», la interrumpió Lisandro suavizando su expresión por primera vez en el día. «Vi el video. Sé que no fuiste tú. Bruna tuvo un accidente y se confundió por los nervios. Mintió para protegerla de la guerra corporativa, pero su mirada le decía otra cosa. Le decía, «Sé la verdad y estoy de tu lado». Mireia suspiró, un sonido largo y profundo de alivio que pareció desinflar toda la tensión de su cuerpo. «Gracias, señor. Gracias por creerme». «No tienes nada que agradecer». Lisandro miró a sus hijas, que abrazaban las piernas de Mireia. «A partir de ahora, tú reportas directamente conmigo. Nadie más te da órdenes. Nadie. ¿Entendido?» «Sí, señor». Lisandro asintió y se dio la media vuelta para irse, pero se detuvo. «¿Y Mireia?» «Sí. Esa canción, la que tarareabas ayer». Lisandro tragó saliva, luchando contra sus propios fantasmas. «Si las niñas te la piden, puedes tararearla».
pero solo para ellas. Mireia lo miró sorprendida y asintió levemente. Lisandro se marchó rápido, sintiendo que si se quedaba un segundo más en esa cocina cálida y hogareña, no querría volver nunca a su mundo frío de negocios y mentiras. Habían pasado 2 semanas. La tensión en la mansión era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Bruna y Mireia vivían una guerra fría silenciosa. Bruna no podía atacar directamente debido al chantaje del video, pero encontraba formas sutiles de hacer la vida de Mireia miserable. Ensuciaba a propósito donde acababa de limpiar, le exigía horarios imposibles a través de terceros y la miraba con un desprecio que helaba la sangre. Pero hoy era diferente. Hoy era la gala anual de la Fundación Lisandro, el evento más importante del año. La mansión estaba transformada. Cientos de flores blancas adornaban el vestíbulo, camareros de librea iban y venían, y una orquesta de cámara afinaba sus instrumentos en el salón principal. La crème de la sociedad estaba invitada. Políticos, magnates, celebridades. Mireia estaba en la lavandería, planchando los manteles de última hora, cuando Bruna entró. Llevaba un vestido de diseñador dorado que costaba más de lo que Mireia ganaría en 10 años. «Deja eso», ordenó Bruna, lanzándole un uniforme diferente al cesto. «Ponte esto». Mireia miró la prenda. Era un uniforme de servicio de gala, negro, con un delantal blanco almidonado y una cofia. «Señora Bruna, el señor Lisandro dijo que mi trabajo hoy era cuidar a las niñas arriba, para que no se asusten con el ruido». «El señor Lisandro está ocupado recibiendo al gobernador», mintió Bruna con una sonrisa viperina. «Y faltan 2 camareros. Te necesito sirviendo champán en el salón principal. Ahora. Y no intentes ir a buscarlo para lloriquear. O le diré a todos que robaste las propinas». Mireia sabía que era una trampa. Bruna quería exhibirla. Quería humillarla tratándola como a una esclava frente a la élite. Pero no tenía opción. Si armaba un escándalo, Lisandro quedaría mal frente a sus invitados. «Está bien», dijo Mireia, tomando el uniforme con dignidad. 15 minutos después, Mireia entró al gran salón con una bandeja de cristal llena de copas de champán. Estaba nerviosa. Nunca había estado rodeada de tanta riqueza. Las joyas de las mujeres brillaban bajo los candelabros de cristal, y el murmullo de las conversaciones llenaba el aire. A pesar de su uniforme de sirvienta, Mireia destacaba. Había algo en su porte, en su cuello largo y elegante, en la forma en que se movía con una gracia natural que no se aprendía en ninguna escuela de servicio. Llevaba el cabello recogido en un moño impecable, dejando ver sus facciones finas. Sin maquillaje, su belleza era cruda y sorprendente. Bruna la observaba desde el otro lado del salón, con una copa en la mano, esperando el momento en que Mireia tropezara o cometiera un error. Mireia avanzó entre los grupos de invitados, ofreciendo bebidas con voz suave. «¿Champán, caballero? Señora». La mayoría ni la miraba. Para ellos era invisible, parte del mobiliario, hasta que llegó al centro del salón. Sentada en un sillón de terciopelo, rodeada de admiradores, estaba doña Elvira de la Garza, la matriarca de la sociedad, una mujer de 80 años con la mente más afilada de la ciudad, y antigua madrina de la difunta esposa de Lisandro. Mireia se acercó con la bandeja. «¿Desea una copa, señora?» Doña Elvira, que estaba contando una anécdota, se detuvo en seco al escuchar la voz. Giró la cabeza lentamente. Sus ojos, nublados por la edad pero intensos, se clavaron en el rostro de Mireia. La anciana soltó su bastón, que cayó al suelo con un ruido sordo. El silencio se expandió desde ese punto como una onda expansiva. La orquesta no paró, pero las conversaciones cercanas murieron. «Elena», susurró doña Elvira, con la voz temblorosa, levantando una mano llena de anillos hacia la cara de Mireia. Mireia se congeló. La bandeja en sus manos tintineó peligrosamente. «No, señora, yo soy Mireia, la empleada». Doña Elvira no la escuchó. Se puso de pie con una agilidad sorprendente para su edad y agarró el brazo de Mireia con fuerza. «¡Elena! ¡Dios mío, estás viva!», gritó la anciana con lágrimas brotando de sus ojos. «Sabía que no podías haber muerto. Ese ataúd estaba cerrado. Mírate, eres tú». La misma mirada, la misma voz. El grito de la anciana detuvo la fiesta. La música cesó. 300 invitados se giraron hacia el centro del salón. Lisandro, que estaba al otro lado hablando con un inversor, se quedó helado. Vio a doña Elvira aferrada a Mireia, llorando, y vio el rostro de Mireia, pálido como el papel, bajo las luces brillantes. Bruna
Viendo que su plan de humillación se estaba convirtiendo en algo mucho más peligroso, corrió hacia ellas. «¡Doña Elvira!», exclamó Bruna tratando de reírse nerviosamente. «Por favor, ha bebido demasiado jerez. Esta es solo la sirvienta». «Mírela bien, es una chica del servicio. Suelte a la muchacha». Bruna intentó apartar a Mireia de un empujón, pero doña Elvira le dio un manotazo a Bruna con una autoridad que resonó en el silencio. «No me toques, estúpida», espetó la anciana. «Sé lo que veo. Conozco a Elena desde que nació. Esta mujer es Elena, o es su fantasma que ha venido a reclamar lo que es suyo». Lisandro llegó al círculo, abriéndose paso entre la multitud murmurante. Su corazón latía tan fuerte que le dolía. Ver a Mireia allí, asustada, siendo confundida con su esposa muerta por la mujer que mejor la conocía, era demasiado. «Elvira, por favor», dijo Lisandro tomando las manos de la anciana con delicadeza. «Elena está muerta. Lo sabemos. Esta es Mireia Solís. Trabaja para mí». Doña Elvira miró a Lisandro, luego a Mireia y luego de nuevo a Lisandro. Soltó el brazo de la joven, pero su mirada seguía llena de una duda aterradora. Si no es ella, Lisandro, entonces Dios tiene un sentido del humor muy cruel, porque tiene los mismos ojos que tú amabas. En ese instante de tensión insoportable, se escuchó un ruido en la parte superior de la gran escalera de mármol. Todos levantaron la vista. Eran Arantxa y Aliza. Estaban en pijama, descalzas, frotándose los ojos por el sueño. Habían bajado al escuchar los gritos. Al ver a Mireia rodeada de gente, en el centro de la atención, las niñas no vieron a una sirvienta, no vieron el escándalo. «¡Mamá!», gritó Aliza desde lo alto de la escalera saludando con la mano. El salón entero ahogó un grito colectivo. «¡Mami, tenemos sed!», gritó Arantxa. Las niñas bajaron las escaleras corriendo y ante la mirada atónita de la alta sociedad, cruzaron el salón ignorando a los invitados de lujo, ignorando a su padre, ignorando a la furiosa Bruna, y se abrazaron a las piernas de Mireia, ocultando sus caritas en el delantal blanco. Mireia, instintivamente, dejó la bandeja sobre una mesa cercana y acarició las cabezas de las niñas, protegiéndolas. La imagen era devastadora. La sirvienta humilde, parada como una reina en medio del lujo, con las herederas millonarias abrazadas a ella, llamándola madre frente a todo el mundo. Bruna sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Lo que debía ser una humillación para Mireia se había convertido en su coronación pública. Los invitados murmuraban, sacaban sus teléfonos disimuladamente. «Esto es inaudito», susurró alguien. «Es idéntica a la difunta», dijo otro. «Las niñas la adoran». Lisandro miró a Mireia. Sus miradas se cruzaron sobre las cabezas de las niñas. En los ojos de él ya no había duda, ni enojo, ni frialdad de negocios. Había una pregunta desesperada, una incógnita que necesitaba resolver esa misma noche. Mireia, por su parte, sentía el peso de las miradas como plomo. Sabía que después de esta noche, su anonimato había terminado. Bruna la miraba con un odio homicida desde la esquina. «Disculpen», dijo Lisandro recuperando el control con voz firme. «El espectáculo ha terminado. La fiesta continúa. Música, por favor». La orquesta comenzó a tocar un vals apresuradamente, pero nadie bailó. Todos miraban cómo Lisandro escoltaba personalmente a la sirvienta y a sus hijas fuera del salón, hacia la privacidad de los pisos superiores, dejando a Bruna sola, con su vestido dorado, brillando inútilmente en medio de un salón que ya no le prestaba atención. Pero antes de salir, doña Elvira murmuró una última frase que solo Mireia escuchó al pasar a su lado. «El collar de zafiros. Búscalo. Si eres quien creo que eres, el collar te hablará». Mireia sintió un escalofrío. No sabía de qué collar hablaba, pero la amenaza implícita en la mirada de Bruna le decía que la verdadera pesadilla apenas estaba comenzando. La mansión estaba sumida en un silencio engañoso tras el escándalo de la gala. Los invitados se habían marchado murmurando chismes que destruirían reputaciones al amanecer, y Lisandro se había encerrado en su despacho, bebiendo whisky y mirando una foto antigua de su esposa. Pero mientras la casa dormía, una sombra se deslizaba por los pasillos del ala este. Bruna no podía dormir. La humillación ardía en su pecho como ácido. Ver a esas mocosas y a la sirvienta siendo el centro de atención, usurpando su lugar, había roto su último freno moral. Ya no le importaba el video de seguridad, ni la amenaza de Lisandro. Necesitaba destruir a Mireia esa misma noche, de una forma tan definitiva,
que ni el dinero de Lisandro pudiera salvarla. Entró en el vestidor principal, un santuario de lujo que perteneció a la difunta Elena. Sabía la combinación de la caja fuerte oculta tras un espejo. La había visto una vez cuando Lisandro estaba borracho de dolor. Clic, 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 bip. La puerta de acero se abrió con un suspiro hidráulico. Allí, sobre un busto de terciopelo negro, descansaba la joya de la corona. El corazón del océano de la familia, un collar de zafiros y diamantes valorado en $2 millones. Era la pieza que doña Elvira había mencionado. La pieza sagrada. Bruna lo tomó. El metal estaba frío. Una sonrisa torcida deformó su rostro. «Adiós, Cenicienta», susurró. Con pasos de gato, bajó al área de servicio. El cuarto de Mireya estaba al final del pasillo. Una habitación pequeña y austera. La puerta estaba entreabierta. Mireya dormía profundamente, agotada por la tensión del día, con una mano colgando fuera de la cama como si buscara a alguien en sueños. Bruna contuvo la respiración. Se deslizó dentro, agachándose junto a la silla donde descansaba el bolso desgastado de Mireya. Ese bolso barato de imitación de cuero que gritaba pobreza. Abrió la cremallera con cuidado quirúrgico y dejó caer el collar en el fondo, entre un paquete de pañuelos y unas monedas sueltas. Salió sin hacer ruido. Volvió a su habitación, tomó su teléfono y marcó un número directo. No al 911, sino al comisario Rivas, un viejo amigo de su padre, a quien le debían muchos favores. «Comisario, soy Bruna Valeriano. Tenemos un robo en la mansión. Quiero que vengan con todo. Sirenas, armas, todo. Quiero un espectáculo». 2 horas después, el infierno se desató. El sonido de las sirenas rompió la madrugada, despertando a todos. Las luces azules y rojas giratorias inundaron el jardín principal, rebotando en las ventanas como luces de discoteca macabras. Lisandro bajó las escaleras en bata, con el rostro desencajado, encontrándose con 3 oficiales de policía armados en el vestíbulo y un Bruna fingiendo hiperventilación en el sofá, atendida por el ama de llaves. «¿Qué demonios pasa aquí?», rugió Lisandro. «¡Me robó! ¡Nos robó a todos!», gritaba Bruna, señalando hacia el ala de servicio. «Fui a buscar el collar de Elena para guardarlo mejor, porque vi a esa mujer merodeando y ya no estaba». «Señor Lisandro», intervino el comisario Rivas, un hombre bajo y rechoncho con ojos de cerdo. «Tenemos una denuncia formal por robo agravado de una joya millonaria. Tenemos orden de registrar las pertenencias del personal». «Esto es ridículo». Lisandro intentó bloquearles el paso. «Nadie ha robado nada». «Bruna, basta de tus juegos». Pero la policía no esperó. Empujaron a Lisandro a un lado con una orden judicial en la mano y marcharon hacia el cuarto de Mireya. Mireya acababa de despertarse, aturdida por el ruido. Se estaba poniendo la bata cuando la puerta de su cuarto se abrió de una patada. «¡Policía! ¡Manos arriba!», gritó un oficial apuntándole con una linterna cegadora a la cara. «¿Qué?», gritó ella, levantando las manos, cegada y aterrorizada. «No he hecho nada». El oficial la agarró por el brazo y la sacó a empujones al pasillo, mientras otro volcaba su bolso sobre la cama. El contenido cayó: un peine, un labial gastado, las fotos de su abuela y el destello azul inconfundible de los zafiros. «¡Bingo!», gritó el policía, levantando el collar como un trofeo. Lisandro llegó corriendo justo en ese momento. Vio la joya en la mano del policía y sintió que el mundo se detenía. Miró a Bruna, que había aparecido detrás de él con una sonrisa de triunfo apenas disimulada. Sabía que ella lo había puesto ahí. Lo sabía en sus entrañas. Pero la evidencia física era condenatoria. «¡Eso no es mío!», lloraba Mireya, forcejeando mientras le ponían las esposas. El metal frío se cerró alrededor de sus muñecas finas con un clic que sonó a sentencia de muerte. «Señor Lisandro, se lo juro. Yo nunca tocaría eso. Alguien lo puso ahí». «Suéltenla», ordenó Lisandro, avanzando hacia el policía. «Ese collar es mío y yo no he presentado cargos». «La señorita Valeriano lo hizo», dijo el comisario Rivas, bloqueando a Lisandro. «Y dada la cuantía del robo, es un delito grave que se persigue de oficio. No puede retirar los cargos ahora, señor. La atrapamos en flagrancia. Se va detenida». «¡Es una trampa!», gritó Mireya desesperada, mientras la arrastraban por el pasillo hacia la salida principal. «¡Bruna! ¡Fuiste tú!». El escándalo había despertado a las niñas. En el descanso de la escalera, 2 pequeñas figuras en camisón observaban la escena con ojos desorbitados.
Vieron a los hombres uniformados y armados llevándose a su mamá. Vieron a Mireya llorando, esposada, siendo tratada como un animal peligroso. Para Arantxa y Alisa, el trauma de la muerte de su madre biológica se reactivó con la fuerza de un tsunami. La historia se repetía, la mujer que amaban desaparecía. ¡Mamá! El grito de Arantxa fue tan desgarrador que incluso los policías se detuvieron un segundo. Las niñas bajaron las escaleras corriendo, tropezando, cayendo y levantándose. Se lanzaron hacia los policías, golpeando las piernas de los hombres con sus puños minúsculos. ¡Déjenla! ¡Mala gente! ¡Suelten a mi mamá!, chillaba Alisa, histérica. ¡Niñas, no! Mireya dejó de forcejear para no lastimarlas. ¡Obedezcan a papá! ¡Vayan con papá! Un oficial apartó a Alisa con un empujón suave pero firme. La niña cayó sentada en el suelo de mármol. Ese fue el detonante. Al ver a su hermana caer y a Mireya cruzar la puerta principal hacia la patrulla, Arantxa se llevó las manos al pecho. Su boca se abrió en un grito silencioso. No entraba aire. Su rostro se puso rojo, luego violeta. ¡Arantxa!, gritó Lisandro, olvidándose de Mireya y corriendo hacia su hija. La niña colapsó en sus brazos, convulsionando. Alisa, al ver a su hermana, entró en un estado de shock catatónico, gritando sin parar un sonido agudo y continuo que helaba la sangre. Mireya, desde la puerta, vio caer a la niña. ¡Arantxa!, gritó, tratando de soltarse de los policías con una fuerza de madre leona. ¡Déjenme ir! ¡Mi hija se muere! Pero los policías la metieron a la fuerza en la patrulla y cerraron la puerta, ahogando sus gritos. El coche arrancó con un chirrido de llantas, llevándose a la única persona que podía salvar a las niñas, mientras dentro de la mansión, el caos se transformaba en tragedia médica. La sala de espera de urgencias del Hospital Pediátrico Internacional olía a desinfectante y miedo. Lisandro caminaba de un lado a otro como un león enjaulado, con la camisa manchada de vómito de su hija y las manos temblorosas. Habían pasado 3 horas desde que las ambulancias se llevaron a las gemelas. Bruna estaba sentada en una esquina, revisando su manicura. Había intentado consolar a Lisandro, pero él la había mirado con tal odio que ella prefirió mantener la distancia. Aún así, no se iba. Necesitaba asegurarse de que el drama médico no arruinara su victoria. La puerta de la unidad de cuidados intensivos se abrió. El doctor Hoffman, el mejor cardiólogo pediátrico del país y amigo personal de la familia, salió con el rostro grave. Se quitó las gafas y miró a Lisandro. Lisandro se detuvo en seco. «¿Cómo están?», preguntó con la voz rota. «Están estables, físicamente», dijo el doctor, eligiendo sus palabras con cuidado. «Pero Lisandro, esto es grave, muy grave». «¿Qué tienen? ¿Es un virus? ¿Fue algo que comieron?» «No», cortó el doctor. «Es el síndrome del corazón roto. Cardiomiopatía de Takotsubo, exacerbada por un shock traumático severo». Lisandro parpadeó sin entender. Arantxa dejó de respirar porque su cuerpo decidió apagarse ante el estrés emocional. Y Alisa está en un estado de regresión total. Está acurrucada en posición fetal y no responde a estímulos. Sus ritmos cardíacos son erráticos. Están sufriendo una pena tan profunda que sus cuerpos no pueden procesarla. El doctor se acercó y puso una mano en el hombro del millonario. Sus signos vitales fluctúan peligrosamente cada vez que despiertan y preguntan por su madre. Les hemos dado sedantes, pero no pueden vivir sedadas. Lisandro, voy a ser brutalmente honesto contigo. Si no recuperan su ancla emocional, si no recuperan esa seguridad que perdieron hace unas horas, sus corazones podrían fallar. Literalmente pueden morir de tristeza. Lisandro sintió que el suelo se abría. Morir de tristeza. «Están pidiendo a gritos a una tal Mireya», continuó el doctor. «No sé quién es, pero médicamente, ella es la única medicina que funciona ahora mismo. Necesitan verla. Necesitan tocarla para saber que no las ha abandonado como su madre biológica». Lisandro cerró los ojos y apretó los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. «Está en la cárcel», susurró. «Pues sácala», dijo el doctor con firmeza. «O prepara 2 ataúdes pequeños. No tienes días, Lisandro. Tienes horas». Lisandro abrió los ojos. Ya no había tristeza en ellos. Había fuego. Se giró hacia Bruna. Ella se encogió en su asiento al ver la expresión de él. «Lisandro, cariño, el doctor exagera. Seguro que con unos juguetes nuevos se les pa...» «Cállate»,
dijo Lisandro en voz baja, pero letal. Vete a casa. Reza para que mis hijas sobrevivan. Porque si algo les pasa, te juro por la memoria de mis padres que usaré cada centavo de mi fortuna para destruirte. Te perseguiré hasta el infierno. Sin esperar respuesta, Lisandro salió del hospital corriendo. Subió a su deportivo negro y aceleró a fondo, saltándose los semáforos en rojo, conduciendo como un maníaco hacia la comisaría central. Al llegar, entró pateando las puertas. «Quiero ver al comisario Rivas, ahora». El recepcionista, asustado, señaló hacia las oficinas. Lisandro irrumpió en el despacho de Rivas, quien estaba contando un fajo de billetes, probablemente el pago de Bruna. El comisario saltó de su silla, guardando el dinero torpemente. «Señor Lisandro, no puede entrar así. Cállese y escuche». Lisandro golpeó el escritorio con ambas manos. «Quiero a Mireya Solís fuera de esa celda en este instante». «Eso es imposible, señor. El juez no llega hasta mañana. Los trámites del robo agravado son...» «Me importa una mierda el juez», bramó Lisandro. «Mis hijas se están muriendo. ¿Me oye? ¡Se están muriendo!». Sacó su chequera y un bolígrafo de oro. «¿Cuánto?», preguntó Lisandro con la voz temblando de rabia. «¿Cuánto quiere para perder las pruebas? ¿Cuánto para decir que fue un error administrativo? ¿1 millón? ¿2 millones? Ponga la maldita cifra». El comisario Rivas sudó frío. La codicia luchaba contra el miedo, pero la cifra era demasiado tentadora. No es tan sencillo. Pero quizás podríamos procesar una libertad bajo fianza excepcional, si usted se hace responsable legalmente. Hágalo. Lisandro firmó un cheque en blanco y se lo tiró a la cara. Rellénelo. Pero si ella no está en mi coche en 5 minutos, juro que llamaré al ministro de Justicia y le contaré sobre los sobornos que acepta de la familia Valeriano. Lo hundiré, Rivas. El comisario palideció. Tomó el teléfono rápidamente. «Traigan a la detenida Solís. Ahora. Liberación inmediata por falta de méritos». 5 minutos después, una puerta de metal se abrió al fondo del pasillo. Mireya salió. Se veía terrible. Tenía el uniforme roto, el cabello revuelto y los ojos hinchados. Caminaba cojeando ligeramente, pero cuando vio a Lisandro no le reclamó por la cárcel. No preguntó por su inocencia. «Las niñas», fue lo único que gritó, corriendo hacia él. «¿Cómo están?». Lisandro la atrapó en sus brazos antes de que cayera. La abrazó con fuerza, hundiendo la cara en su cuello sucio de calabozo, respirando su olor a humanidad y bondad. «Están mal, Mireya. Te necesitan. Vamos». La subió al coche y condujo de vuelta al hospital como si llevara un órgano vital para un trasplante. En el camino, Mireya lloraba en silencio, rezando en voz baja. Lisandro le tomó la mano sobre la palanca de cambios y no la soltó en todo el trayecto. Al llegar al hospital, no esperaron el ascensor. Subieron las escaleras corriendo hasta la UCI. El pitido de los monitores era rápido, irregular. Bip, 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 bip. Las enfermeras se apartaron al ver entrar al millonario con la ex convicta. Mireya entró en la habitación en penumbra. Arantxa y Alisa estaban en camas contiguas, conectadas a cables y tubos, pálidas como la cera. «Mis amores», susurró Mireya con la voz quebrada por la emoción. «Mamá está aquí». El efecto fue más potente que cualquier desfibrilador. Al escuchar su voz, Alisa abrió los ojos. Arantxa giró la cabeza débilmente. Mireya se metió en el espacio entre las dos camas, tomando una mano de cada una, besándolas frenéticamente, llorando sobre sus dedos pequeños. «Perdónenme por irme. No me voy a ir nunca más. Se los prometo. Estoy aquí». Bip, bip, bip. El monitor cardíaco comenzó a ralentizarse. El ritmo caótico se transformó en una onda sinusal perfecta y rítmica. La saturación de oxígeno subió. El color volvió a las mejillas de las niñas. «Mamá», susurró Arantxa, quitándose la máscara de oxígeno. «¿Te escapaste de los malos?». «Sí, mi vida». Mireya sonrió entre lágrimas, acariciándole la frente. «Tu papá me salvó. Él es el héroe». Las niñas miraron a Lisandro, que estaba de pie en la puerta, llorando sin vergüenza alguna. Por primera vez en años, sus hijas lo miraban con gratitud, no con miedo. El doctor Hoffman, mirando los monitores desde la estación de enfermería, soltó el aire que contenía. «Increíble», murmuró. «Es medicina pura». Lisandro entró despacio y se paró detrás de Mireya, poniendo sus manos sobre los hombros de ella. Sentía el calor de su cuerpo, la fuerza de su amor. En ese momento,
Con el sonido rítmico de los corazones de sus hijas latiendo a salvo, Lisandro supo dos cosas con certeza absoluta. Primero, que Bruna Valeriano era historia. Y segundo, que no dejaría que Mireia Solís saliera de su vida jamás, aunque tuviera que luchar contra el mundo entero para retenerla. La mansión estaba sumergida en una calma artificial, como la superficie lisa de un lago profundo donde monstruos nadan en el fondo. Las gemelas habían regresado a casa, pero la dinámica había cambiado para siempre. La habitación de las niñas se había convertido en un búnker emocional donde Mireia era la comandante y el escudo. Dormía en una cama plegable al lado de ellas, sosteniendo sus manos a través de los barrotes de la seguridad infantil, vigilando sus sueños como un perro guardián. Lisandro no dormía. Caminaba por el pasillo en penumbra, deteniéndose cada vez que pasaba frente a la puerta entreabierta del cuarto de las niñas. Veía la silueta de Mireia iluminada por la luz de la luna, que entraba por la ventana. Veía el perfil de su rostro, la curva de su nariz, la forma en que su cabello caía sobre sus hombros. No era solo un parecido, era una copia al carbón. La duda que había germinado en su mente con la canción del Vals de las Mariposas se había convertido en una enredadera venenosa que le asfixiaba la razón. ¿Cómo era posible? Elena era hija única. Sus padres murieron cuando ella era joven. No había registros de hermanos ni primos lejanos. Pero la biología no mentía. Sus hijas, que rechazaban al mundo entero, reconocían a esa mujer a un nivel celular. «Tengo que saberlo», susurró Lisandro a la oscuridad. Bajó las escaleras en silencio, esquivando los escalones que crujían. Se dirigió al baño de servicio que Mireia utilizaba en la planta baja durante el día. Se sentía como un ladrón en su propia casa, violando la privacidad de la mujer que acababa de salvar la vida de sus hijas. Pero la necesidad de verdad era más fuerte que su decencia. Encendió la luz. El baño era espartano, limpio hasta la obsesión. Sobre el lavabo había un cepillo de pelo barato, de plástico rosa, con las cerdas desgastadas. Lisandro lo tomó con manos temblorosas. Allí, enredados en las cerdas, había varios cabellos largos, oscuros y ondulados. Los arrancó con cuidado, sintiendo una descarga eléctrica al tocar esa evidencia genética. Los guardó en una bolsa hermética que había traído de la cocina. Subió de nuevo. Entró en la habitación de las niñas con el sigilo de un fantasma y con una delicadeza quirúrgica arrancó un solo cabello de la cabeza de Alisa mientras dormía. La niña se movió, murmuró «mamá» en sueños y siguió durmiendo. Lisandro salió de la habitación con el corazón martilleando contra sus costillas. Tenía las muestras. A la mañana siguiente, Lisandro no fue a la oficina. Condujo directamente a Genética Avanzada, el laboratorio privado más discreto de la ciudad, donde su apellido le compraba silencio y velocidad. El director del laboratorio, el doctor Arispe, lo recibió en persona, notando la urgencia febril en los ojos del millonario. «Necesito una prueba de parentesco completa», dijo Lisandro, colocando las dos bolsas sobre la mesa de acero inoxidable. «Lo más detallado posible. Busco marcadores de maternidad o...». Dudó un segundo, tragando saliva. «Tía y sobrina. Hermandad con la madre biológica». «Señor Lisandro, una prueba de este calibre suele tardar entre 48 y 72 horas», explicó el doctor. «Le daré $100,000 si la tiene para esta noche», cortó Lisandro. Su mirada era de acero. «Y quiero que el mensajero me entregue los resultados en mano. Solo a mí. Sobre rojo. Sello de lacre. Si alguien más ve ese papel, cerraré este laboratorio y me aseguraré de que no vuelva a trabajar en medicina nunca más». El doctor asintió, intimidado por la intensidad del hombre. «Lo tendrá a las 8:00 p.m., señor». Lisandro salió del laboratorio, pero no regresó a casa. Necesitaba más. Condujo hasta el antiguo apartamento de soltera de Elena, que él mantenía cerrado, y tal cual ella lo había dejado, como un santuario polvoriento. Buscó en los cajones, en las cajas de recuerdos. Necesitaba una explicación lógica antes de que la ciencia le diera la biológica. En el fondo de un cofre de madera, debajo de cartas de amor y fotos de la boda, encontró un diario viejo, encuadernado en piel azul. Lo abrió al azar. La caligrafía de Elena le golpeó como un puñetazo en el estómago. 14 de octubre. 3 años antes de morir. A veces sueño con ella. No sé quién es, pero tiene mi cara. Me mira desde el otro lado de un espejo que no refleja, sino que muestra otra vida. Mi madre adoptiva siempre se ponía nerviosa cuando yo preguntaba por mi nacimiento.
Decía que fui un regalo de Dios, que vine sola. Pero yo no me siento sola. Siento que me falta la mitad de mi alma. Hay un vacío en mi pecho que ni siquiera Lisandro puede llenar. Siento que alguien, en algún lugar, está llorando con mis lágrimas. Lisandro cerró el diario de golpe. Las manos le temblaban tanto que el libro cayó al suelo. Elena era adoptada. Ella lo sabía, o lo intuía. Y media alma, gemelas. La revelación fue tan potente que tuvo que sentarse en el suelo polvoriento. Mireya no era una extraña. Mireya era la mitad perdida de su esposa, la sangre de su sangre. Por eso las niñas la reconocieron. No era magia. Era el instinto primitivo de la manada reconociendo su propio ADN. Su teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje de Bruna. Cariño, ¿dónde estás? El notario de mi padre viene a cenar para revisar los acuerdos prematrimoniales. No tardes. Lisandro miró la pantalla con asco. Bruna. Esa mujer que había intentado destruir a Mireya. Si los resultados confirmaban lo que él ya sabía en su corazón, Bruna Valeriano no solo saldría de su vida, saldría de la sociedad civilizada. Se levantó, guardó el diario en su saco y salió del apartamento. La tormenta se acercaba, y él iba a ser el rayo que lo incendiara todo. Mientras tanto, en la mansión, Bruna estaba inquieta. Había notado la ausencia de Lisandro, la forma en que había salido temprano con una bolsa en el bolsillo. Algo estaba pasando. Su instinto de depredadora le decía que el cerco se estaba cerrando. Llamó al jefe de seguridad, a quien tenía sobornado. ¿A dónde fue Lisandro esta mañana?, preguntó, limándose una uña rota. El GPS del coche indica que estuvo en los laboratorios Genética Avanzada durante 20 minutos. Luego fue al centro, a una propiedad privada. Bruna colgó el teléfono. Sintió un frío glacial recorrerle la espalda. Genética, susurró. Sus ojos se abrieron con horror. ADN. Él lo sabía, o lo sospechaba. Si Lisandro descubría que esa sucia sirvienta tenía algún vínculo real con las niñas, si descubría que era más que una simple casualidad, ella estaba acabada. El dinero, el estatus, el poder, todo se esfumaría. No, dijo Bruna poniéndose de pie y alisando su falda. No voy a perder, no contra una criada. Se dirigió a la entrada principal. Tenía que interceptar lo que fuera que llegara de ese laboratorio. Se sentó en el sofá del vestíbulo, como una araña en el centro de su tela, esperando a su presa. La lluvia golpeaba los ventanales de la mansión con violencia, como si el cielo mismo quisiera lavar los pecados que se cometían dentro. Eran las 7:45 p.m. Lisandro estaba atrapado en el tráfico, a 20 minutos de casa. Golpeaba el volante con frustración. Había llamado a casa para avisar al mayordomo que estuviera atento al mensajero, pero nadie contestaba. Bruna había dado la orden al servicio de no molestar y había desconectado los teléfonos fijos. En el vestíbulo, el timbre sonó. Un sonido grave y resonante. Bruna saltó del sofá antes de que cualquier empleado pudiera aparecer. Abrió la puerta ella misma. Un mensajero motorizado, empapado por la lluvia, le extendió un sobre rojo impermeable con la etiqueta «Confidencial, Cr. Lisandro Montenegro. Entrega urgente», dijo el hombre, intentando escanear el código de recepción. «Yo lo recibo. Soy su esposa», mintió Bruna con una sonrisa encantadora, arrebatándole el sobre de las manos. «Gracias, buen hombre». Cerró la puerta antes de que él pudiera pedir una firma. Su corazón latía desbocado. El sobre quemaba en sus manos. Genética Avanzada. Miró a su alrededor. El vestíbulo estaba vacío. Corrió hacia la biblioteca, la habitación más cercana con chimenea. Entró y cerró la puerta con llave. Sus manos temblaban mientras rasgaba el sobre rojo. Sacó el documento. Sus ojos recorrieron el papel rápidamente, saltando la jerga médica hasta llegar a la conclusión al final de la página. Resultados del análisis de polimorfismos de ADN. Sujeto A, Mireya Solís, muestra capilar. Sujeto B, Aliza Montenegro, muestra capilar. Conclusión. Se confirma una coincidencia genética del 25% directo, compatible con el vínculo de tía materna, sobrina. Sin embargo, dado el perfil idéntico de los marcadores mitocondriales con los registros de la madre biológica, Elena, la probabilidad de que el sujeto A sea la gemela monocigótica, idéntica, de la madre, es del 99.99%. Bruna sintió que le faltaba el aire. Se tuvo que apoyar en el escritorio. «Es su hermana», jadeó horrorizada. «Es su maldita hermana gemela». La realidad le cayó encima como una tonelada de ladrillos.
Mireya no era una sirvienta. Era la verdadera dueña de la casa por derecho de sangre. Las niñas no solo la querían, eran su familia. Lisandro jamás la echaría. De hecho, al verla, al ver que era la copia exacta de su amada Helena, se va a enamorar de ella, dijo Bruna en voz alta, con los ojos llenos de lágrimas de rabia. Se va a casar con ella. Y yo me quedaré en la calle. La desesperación se transformó en locura. Miró la chimenea. El fuego estaba encendido, crepitando alegremente. Nadie lo sabe aún, pensó. Lisandro no ha visto esto. Si lo quemo, si desaparece, él nunca tendrá la certeza. Podré sembrar la duda. Podré decir que la prueba salió negativa y que él se volvió loco. Podré matar a Mireya y hacer que parezca un accidente antes de que él vuelva a hacer otra prueba. Caminó hacia el fuego, con el papel en la mano, como si estuviera en trance. La puerta de la biblioteca, que Bruna creía cerrada, hizo un sonido metálico. El mecanismo era viejo y no había cerrado bien. Mireya entró con una bandeja de té. Iba a limpiar la biblioteca como hacía cada noche, pensando que estaba vacía. Perdón, no sabía que... Mireya se detuvo en seco. Vio a Bruna frente a la chimenea. Vio el sobre rojo tirado en el suelo con el logo del laboratorio. Y vio a Bruna sosteniendo el documento sobre las llamas, a punto de soltarlo. Mireya no sabía qué decía el papel. Pero vio la cara de Bruna. Vio el terror y la maldad pura en sus ojos. Y su instinto, ese mismo instinto que le hacía proteger a las niñas, le gritó que lo que Bruna estaba a punto de destruir era vital. ¡No!, gritó Mireya, soltando la bandeja. El ruido de la porcelana rompiéndose rompió el trance de Bruna. Mireya se lanzó sobre ella. No pensó, no midió las consecuencias de atacar a la señora. Solo sabía que tenía que salvar ese papel. «¡Suéltalo!», gritó Bruna, sorprendida por la ferocidad de la sirvienta. Se enzarzaron en una lucha física desesperada frente al fuego. Bruna, más alta y fuerte por la buena alimentación, empujó a Mireya contra la repisa de mármol. Mireya sintió un dolor agudo en la espalda, pero no soltó la muñeca de Bruna. «Eres una plaga», chilló Bruna, intentando acercar el papel al fuego con su otra mano. «Deberías haberte muerto en la cárcel». «¿Qué es eso?», jadeó Mireya forcejeando. «¿Por qué lo quieres quemar?». «Porque dice quién eres», gritó Bruna perdiendo el control en su histeria. «Dice que eres su hermana, y no voy a dejar que te quedes con todo». La confesión golpeó a Mireya y la dejó paralizada por un milisegundo. «¿Hermana?». Bruna aprovechó la distracción y le dio un rodillazo en el estómago a Mireya. La joven cayó al suelo, sin aire. Bruna se rió, triunfante. Se giró hacia el fuego y lanzó el papel. La hoja flotó un segundo sobre las llamas, comenzando a curvarse por el calor, los bordes volviéndose marrones. «¡No!». Mireya, desde el suelo, se impulsó con una última reserva de fuerza. No le importó el fuego. Metió la mano desnuda en la chimenea. Sintió el calor abrasador lamer su piel, el dolor agudo de la quemadura, pero sus dedos se cerraron sobre el papel justo antes de que prendiera fuego por completo. Lo sacó, con la manga de su uniforme humeante, y rodó por el suelo para apagar las chispas. «¡Dámelo!», aulló Bruna, agarrando un atizador de hierro pesado. «¡Dámelo, o te mato aquí mismo!». Bruna levantó el hierro sobre su cabeza, dispuesta a romperle el cráneo a Mireya para recuperar esa prueba. Mireya se encogió en el suelo, protegiendo el papel chamuscado contra su pecho, cerrando los ojos esperando el golpe final. «¡Bruna!». La voz retumbó desde la puerta como un trueno de juicio final. Lisandro estaba allí, empapado por la lluvia, con el pecho agitado por haber corrido desde la entrada, y con una expresión en el rostro que prometía muerte. Había visto a Bruna con el hierro alzado. Había visto a Mireya en el suelo. Bruna se congeló, con el arma en el aire. Giró la cabeza lentamente hacia Lisandro. El atizador cayó de sus manos con un estruendo metálico que selló su destino. «Lisandro, ella me atacó, ella», balbuceó Bruna, retrocediendo ante la figura imponente que avanzaba hacia ella. Lisandro no la miró. Pasó de largo como si ella no existiera y se arrodilló junto a Mireya. «¿Estás bien?», preguntó con voz urgente, tomando la mano quemada de la joven con una delicadeza infinita. Mireya, temblando de dolor y shock, abrió la mano sana. Allí, arrugado y con los bordes negros, pero perfectamente legible en el centro, estaba el documento. «Ella dijo», susurró Mireya, mirando a Lisandro con ojos llenos de lágrimas y confusión. «Ella dijo que soy su hermana».
Lisandro tomó el papel. Leyó la conclusión. 99,99%. Levantó la vista hacia Mireia. Ya no veía a la sirvienta. Veía a la sangre de su esposa. Veía a la tía de sus hijas. Veía a la familia. Luego, se puso de pie lentamente y se giró hacia Bruna. La habitación pareció bajar 10 grados de temperatura. «Tienes 5 minutos para salir de mi propiedad», dijo Lisandro. Su voz era tan baja y tranquila que daba más miedo que si hubiera gritado. «Si en 5 minutos sigues aquí, te juro que no llamaré a la policía. Te sacaré yo mismo, y no seré delicado». Bruna miró el papel en la mano de Lisandro. Miró a Mireia, que se levantaba sostenida por el millonario. Comprendió que la guerra había terminado. Y había perdido todo. Salió corriendo de la biblioteca, tropezando con sus propios tacones, mientras el sonido de la lluvia afuera parecía aplaudir su caída. Lisandro volvió a mirar a Mireia. «Tu mano... hay que curarte», dijo él. «No importa mi mano», dijo Mireia mirando el papel. «¿Es verdad? ¿De verdad yo tenía una hermana?» Lisandro asintió, con los ojos húmedos. «Sí, y ella te habría amado tanto como te aman sus hijas». Mireia se dejó caer en el sofá, abrumada, mientras Lisandro llamaba al médico, sabiendo que esa noche la historia de su familia se reescribía para siempre. El sonido de la lluvia torrencial afuera era ensordecedor, pero dentro de la habitación de huéspedes de la planta baja, el silencio era casi sagrado. El médico de la familia, el doctor Hoffman, terminaba de vendar la mano de Mireia con una precisión meticulosa. El olor a ungüento antiséptico llenaba el aire, mezclándose con el leve aroma a humo que aún emanaba de la ropa de la joven. Lisandro estaba de pie junto a la ventana, observando la oscuridad, con el teléfono en la mano. Su postura era rígida, la de un general que acaba de ganar una guerra pero contempla el campo de batalla con pesar. «Tendrá una cicatriz», dijo el médico en voz baja, cerrando su maletín. Pero no perdió movilidad. Fue valiente, o imprudente. Meter la mano en el fuego por un papel... «Ese papel es la vida de mis hijas», respondió Lisandro sin girarse. Su voz era grave, cargada de una furia contenida que hacía vibrar el aire. «Gracias, doctor. Puede retirarse. Mi chofer lo llevará a casa». Cuando el médico salió, Lisandro se giró hacia Mireia. Ella estaba sentada en el borde de la cama, mirando su mano vendada como si fuera un objeto extraño. Todavía llevaba el uniforme de sirvienta, ahora sucio de hollín y sangre seca. «Mireia», empezó él, acercándose. Pero antes de que pudiera decir más, un grito histérico resonó desde el piso de arriba, atravesando el techo y rompiendo la paz. «¡No pueden hacerme esto! ¡Soy Bruna Valeriano! ¡Suéltenme, gorilas estúpidos!» Lisandro cerró los ojos un momento. Respiró hondo y su expresión se endureció. Se convirtió en hielo. «Descansa aquí. No te muevas. Voy a terminar con esto para siempre». Lisandro salió de la habitación y caminó hacia el vestíbulo principal. La escena que encontró allí era patética y satisfactoria a partes iguales. 2 guardias de seguridad arrastraban a Bruna hacia la puerta principal. Ella pataleaba y gritaba, aferrándose a los marcos de las puertas, a los muebles, a cualquier cosa. Llevaba 2 maletas de Louis Vuitton reventadas de ropa mal guardada y un abrigo de piel arrastrando por el suelo. Al ver a Lisandro bajar las escaleras, Bruna se soltó de un tirón y corrió hacia él, cayendo de rodillas a sus pies. Su maquillaje estaba corrido, convirtiéndola en una máscara de desesperación. «Lisandro, mi amor, por favor», lloró, agarrando los pantalones de su traje. «Fue un momento de locura. Estaba celosa porque te amo. No me eches así. Está lloviendo a cántaros. ¿Qué va a decir la gente?» «Mi padre». Lisandro la miró desde arriba con una frialdad que heló la sangre de los presentes. No había compasión en sus ojos, solo un asco profundo. «Tu padre ya lo sabe», dijo Lisandro con voz tranquila. «Acabo de colgar con él». Bruna dejó de llorar de golpe. Se quedó paralizada. ¿Qué le dijiste?» «Le dije que el acuerdo de fusión está cancelado. Que Industrias Montenegro no se asocia con familias que crían criminales. Y le envié una copia digital del video de seguridad donde rompes el jarrón y...» Hizo una pausa cruel. «Le conté sobre tu intento de quemar una prueba de ADN vital y agredir a una mujer indefensa con un hierro caliente». Bruna palideció hasta parecer un cadáver. «Me desheredará», chilló. «Si pierdo la fusión, me dejará en la calle. Lisandro, me estás arruinando la vida». «Tú te arruinaste la vida sola el día que decidiste atacar a mi familia», respondió él implacable. «Y Mireia es familia.
Es la tía de mis hijas, es la hermana de mi esposa, y tú intentaste matarla. Deberías agradecerme que solo te estoy echando y no metiéndote en una celda oscura por intento de homicidio. Lisandro hizo una señal a los guardias. Sáquenla. Y asegúrense de que las maletas no lleven nada que pertenezca a esta casa. Revisen cada bolsillo. ¡No! ¡No me toquen!, gritó Bruna mientras los guardias la levantaban en vilo. La arrastraron hacia la puerta enorme de roble. Uno de los guardias abrió la hoja doble, y el viento y la lluvia entraron con violencia en el vestíbulo cálido. «Lisandro, te vas a arrepentir. Esa sirvienta no es nadie. Es una muerta de hambre», aulló Bruna mientras la empujaban hacia la tormenta. «Esa muerta de hambre tiene más clase en su dedo meñique quemado que tú en toda tu miserable existencia», dijo Lisandro. Los guardias lanzaron las maletas por la escalinata de entrada, donde cayeron en el barro y los charcos. Luego soltaron a Bruna. Ella tropezó, sus tacones resbalaron en la piedra mojada y cayó de bruces sobre el asfalto del camino de entrada, empapándose al instante bajo la lluvia torrencial. La puerta de roble se cerró con un golpe sordo y definitivo. ¡Clac! Lisandro se quedó mirando la madera un segundo. Se acabó. El silencio volvió a la mansión, pero esta vez era un silencio limpio. Ya no había veneno en el aire. Se giró hacia el mayordomo, Ricardo, que había observado todo con discreción desde un rincón. «Ricardo, cambie las cerraduras, ahora, y avise a la garita de seguridad de la entrada del barrio privado. Si Bruna Valeriano intenta entrar, llamen a la policía inmediatamente». «Sí, señor». «¿Y las cosas que dejó en su habitación? Quémenlas. O dónenlas a un albergue lejano. No quiero nada que me recuerde a ella en esta casa». Lisandro se aflojó la corbata, sintiendo que por primera vez en 2 años podía respirar profundamente. Pero la noche no había terminado. Faltaba lo más difícil y lo más importante. Volvió a la habitación de huéspedes. Mireya seguía allí, despierta, mirando la lluvia golpear el cristal. Al entrar Lisandro, ella se puso de pie rápidamente, por costumbre de servicio. «Siéntate, por favor», dijo él suavemente. «Ya no tienes que levantarte cuando yo entro. Nunca más». Mireya obedeció, sentándose despacio. Se miraron. Había un abismo de preguntas entre ellos, pero también un puente de verdades recién descubiertas. «¿Se fue?», preguntó ella. «Se fue. Y no volverá a hacerte daño». Lisandro arrastró una silla y se sentó frente a ella quedando a su altura. Tomó su mano sana entre las suyas. «Mireya, tenemos que hablar, de verdad». «Señor, lo que decía ese papel». La voz de Mireya temblaba. «Yo crecí en un orfanato hasta los 5 años. Luego me crió mi abuela adoptiva. Ella siempre me dijo que me encontraron envuelta en una manta fina, pero sin nombre. Nunca supe, nunca imaginé que tuviera familia, y menos gente como ustedes». Lisandro metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó una fotografía antigua. Estaba un poco arrugada por haberla llevado consigo todo el día. «Mírala», dijo poniéndola en la mano de Mireya. Mireya bajó la vista. En la foto había una mujer joven, riendo, sentada en un columpio. Llevaba un vestido de verano y el pelo suelto. Mireya sintió un vértigo físico. Era como mirarse en un espejo, pero un espejo que reflejaba felicidad y riqueza, no cansancio y pobreza. Era su cara, eran sus ojos, era su sonrisa. «Se llama Elena», dijo Lisandro, con la voz quebrada por la emoción. «Mi esposa, la madre de Aranza y Alisa». Mireya pasó el dedo por la foto, trazando los rasgos de la desconocida que compartía su rostro. Una lágrima cayó sobre el papel brillante. «Es hermosa», susurró Mireya. «Tú eres hermosa», corrigió Lisandro. «Son idénticas. Nacieron juntas, estoy seguro. Las separaron al nacer, probablemente por alguna tragedia o crimen que nunca sabremos del todo. Ella fue adoptada por una familia rica. Tú tuviste otro destino. Pero la sangre llama, Mireya. La sangre siempre encuentra el camino a casa. Por eso las niñas...» Mireya levantó la vista, comprendiendo todo de golpe. «Por eso me abrazaron. No era magia. Ellas veían a su madre en mí. Veían a su madre, sí, pero se enamoraron de ti». Lisandro apretó su mano. «Elena era dulce, pero tú tienes una fuerza que ella nunca tuvo que usar. Tú te metiste en el fuego por mis hijas. Tú te enfrentaste a la policía. Tú eres el milagro que necesitábamos». «¿Y ahora qué?», preguntó Mireya, asustada. «Soy una sirvienta, señor. No sé ser otra cosa. No pertenezco a este mundo de mansiones y galas.
Lisandro negó con la cabeza firmemente. Eso se acabó. Estás despedida. Mireia abrió los ojos con horror. ¿Qué? Estás despedida como empleada doméstica, aclaró Lisandro con una leve sonrisa. A partir de esta noche, eres Mireia Montenegro, o Solís, como prefieras, pero vivirás aquí como mi cuñada, como la tía de mis hijas, como familia. Tendrás tu propia habitación, la principal de invitados. Tendrás acceso a todo lo que necesites. Y cuidaremos de tu abuela. La traeremos aquí mañana mismo para que tenga enfermeras las 24 horas. Mireia rompió a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de una liberación tan profunda que le dolía el pecho. Toda una vida de lucha, de fregar suelos, de contar centavos, de soledad, se disolvía bajo la mirada protectora de aquel hombre. Gracias, gracias, sollozaba. No me des las gracias. Solo ayúdame a que mis hijas sigan sonriendo. Eso es todo lo que pido. Lo haré. Daría mi vida por ellas. Lo sé. Ya lo hiciste. Lisandro se levantó y le besó la frente, un gesto casto pero infinitamente íntimo. Descansa. Mañana será el día más importante. Mañana se lo diremos a ellas. El sol de la mañana entraba a raudales por los ventanales de la habitación de las gemelas, bañando todo en una luz dorada y cálida. Era un contraste brutal con la tormenta de la noche anterior, como si el mundo hubiera decidido reiniciar. Mireia estaba sentada en la mecedora blanca en la esquina del cuarto. Había dormido apenas unas horas, pero se sentía más despierta que nunca. Ya no llevaba el uniforme. Lisandro había ordenado que le trajeran ropa de Elena que estaba guardada, algo que al principio le pareció morboso, pero luego entendió que era necesario. Llevaba un vestido sencillo de lino color crema, que le quedaba perfecto. Se sentía extraña sin el peso del delantal, sin la tela áspera del uniforme. Se sentía desnuda, pero digna. Las niñas empezaron a removerse en sus camas. Alisa fue la primera en abrir los ojos. Se sentó de golpe, buscando con la mirada, con el miedo habitual de que la seguridad fuera un sueño. Al ver a Mireia en la mecedora, la niña sonrió. Una sonrisa que iluminó la habitación. «¡Mamá!», chilló Alisa. «¡Shh! Despertarán a la casa entera», dijo Mireia riendo, levantándose y yendo hacia ellas. Aranza se despertó también y ambas saltaron de la cama para abrazar a Mireia. Pero Aranza se detuvo en seco, al ver la venda blanca y gruesa en la mano derecha de Mireia. «¿Te duele?», preguntó la niña, tocando la venda con delicadeza extrema. «Un poquito, pero es una herida de batalla. Significa que ganamos», dijo Mireia, agachándose para estar a su altura. La puerta se abrió y Lisandro entró. Llevaba una bandeja enorme con el desayuno, tortitas, fruta, jugo de naranja. No había pedido al servicio que los hubiera, lo había traído él mismo. Se le veía más relajado, sin corbata, con la camisa arremangada. «Buenos días, princesas». «Buenos días, Mireia». «Papá trajo comida», gritaron las niñas, sorprendidas. Lisandro nunca hacía esas cosas. Pusieron la bandeja sobre la alfombra y se sentaron todos en el suelo, en un círculo improvisado. Comieron entre risas, manchándose de miel, en una atmósfera de normalidad que esa casa no había conocido en años. Cuando terminaron, Lisandro se puso serio, pero con una dulzura en la mirada que calmó a las niñas. «Aranza, Alisa, tenemos que contarles un secreto mágico». Las niñas dejaron de comer y miraron a su padre con ojos grandes y atentos. Mireia sintió que el corazón se le aceleraba. Apretó su mano sana contra su rodilla. «Ustedes quieren mucho a Mireia, ¿verdad?», preguntó Lisandro. «Sí, es nuestra mamá que volvió», dijo Alisa con seguridad aplastante. Lisandro miró a Mireia y asintió levemente, dándole permiso y fuerza. «Amores», empezó Lisandro tomando una mano de cada niña. «Mamá Elena. Ella está en el cielo. Ella nos cuida desde las estrellas. Ustedes lo saben». Las niñas fruncieron el ceño, confundidas, mirando a Mireia. «Pero ella está aquí», insistió Aranza, señalando a Mireia. «Escuchen bien», intervino Mireia, con la voz temblorosa pero clara. Sabía que no podía mentirles más. «Yo no soy Elena. Yo no soy la mamá que las tuvo en su pancita». Las niñas la miraron con decepción, los labios empezando a temblar, listas para llorar. «Esperen», dijo Mireia rápido. «Pero soy alguien muy especial. Soy su hermana, la hermana de su mamá». Lisandro sacó el álbum de fotos que había recuperado del apartamento. Lo abrió en una página donde había una foto grande de Elena.
Luego puso un espejo de mano junto a la cara de Mireia. «Miren», dijo Lisandro. «Son iguales. Como dos gotas de agua. Como ustedes dos». Las niñas miraron la foto. Miraron a Mireia. Miraron a Arantxa y a Lisa, mirándose entre ellas. Sus pequeñas mentes procesaron la información a la velocidad de la luz. Entendían el concepto de gemelas, porque ellas lo eran. «¿Tú eres la gemela de mami?», preguntó Arantxa, con los ojos brillando de curiosidad. «Sí, mi amor. Soy su tía Mireia». Las lágrimas rodaban por las mejillas de Mireia. No sabía que tenía una hermana. Y no sabía que tenía dos sobrinas tan hermosas. Pero ahora que las encontré, nunca me voy a ir. Hubo un silencio tenso de 5 segundos. Los adultos contenían la respiración, esperando la reacción. ¿Rechazo? ¿Decepción? Alisa se acercó a gatas a Mireia. Puso sus manos en la cara de la mujer. Olfateó su cuello como un cachorrito, y luego la besó en la nariz. «Hueles igual», dictaminó Alisa. «Y tienes los mismos ojos, así que eres mamá 2. ¿Mamá 2? Mireia soltó una carcajada entre lágrimas. «Sí, la tía mamá», dijo Arantxa, uniéndose al abrazo. «Mami se fue a dormir, pero nos mandó a la tía mamá para jugar. Es mejor, porque tú haces tortitas y nos dejas saltar en la cama». Lisandro soltó una risa liberadora. El peso del mundo desapareció. Lo habían aceptado con la lógica simple y perfecta de los niños. No les importaban los títulos o la biología exacta, les importaba el amor. Y Mireia era amor puro. «¿Entonces, se queda?», preguntó Alisa a su padre, con tono desafiante. «Se queda para siempre», prometió Lisandro. «Y la abuela de Mireia también vendrá a vivir aquí. La casa va a estar llena de gente». «Sí», gritaron las niñas, saltando sobre Lisandro y derribándolo en la alfombra. Mireia los observaba, con el pecho lleno de una emoción que no le cabía en el cuerpo. Veía a ese hombre millonario rodando por el suelo, haciéndole cosquillas a sus hijas, y se dio cuenta de que ya no sentía miedo. Sentía pertenencia. Lisandro se incorporó, despeinado y feliz, y miró a Mireia por encima de las cabezas de las niñas. Sus miradas se encontraron y, en ese instante, algo cambió. Ya no era solo gratitud. Había una chispa, una promesa de algo más que podría crecer con el tiempo, sin prisa, respetando la memoria de Elena, pero abrazando el futuro. «Bienvenida a casa, Mireia», dijo él. «Gracias, Lisandro», respondió ella, usando su nombre por primera vez, sin el señor. Más tarde ese día, Lisandro llevó a Mireia al jardín. Le mostró el rosal que Elena había plantado. Estaba seco, descuidado. «Nadie lo ha regado en 2 años», dijo Lisandro con tristeza. «Pensé en arrancarlo». Mireia se arrodilló en la tierra, sin importarle ensuciar su vestido nuevo. Tocó las ramas secas con su mano sana. «No está muerto», dijo ella, rascando un poco el tallo para mostrar una línea verde brillante debajo de la corteza gris. «Solo estaba dormido. Necesita agua, sol y alguien que le hable bonito. Como esta familia». Lisandro la miró, fascinado por su sabiduría simple. «¿Crees que florecerá de nuevo?» «Estoy segura», dijo Mireia, levantando la vista hacia él con una sonrisa radiante. «Con paciencia y amor, todo vuelve a florecer. Incluso los corazones más rotos». Lisandro sintió una punzada en el pecho, pero esta vez no era dolor. Era esperanza. «Tía Mireia, ven a ver esto», gritaron las gemelas desde el columpio. Mireia se sacudió la tierra de las manos. «Voy», gritó. Antes de correr hacia las niñas, Mireia miró al cielo azul despejado. Sintió una brisa suave acariciarle la cara. Casi pudo escuchar un susurro, una voz idéntica a la suya diciendo, «Gracias». «De nada, hermana», susurró Mireia al viento. Luego corrió hacia las gemelas, riendo, mientras Lisandro las observaba desde la distancia, sabiendo que la oscuridad se había ido para siempre y que finalmente el sol había vuelto a salir en la mansión Montenegro. El calendario en la pared de la cocina marcaba una fecha encerrada en un círculo rojo brillante. Habían pasado exactamente 365 días. Un año completo desde que la tormenta trajo a Mireia a la mansión Montenegro y barrió con todo el dolor que habitaba en ella. El sol de primavera iluminaba el jardín trasero, que ya no era aquel páramo de ramas secas y tierra gris. Ahora era una explosión de color. Los rosales que Elena había plantado años atrás habían resucitado con una fuerza salvaje, regalando rosas de un rojo intenso y un perfume dulce que se colaba por todas las ventanas de la casa.
Mireya caminaba por el sendero de piedra, con una cesta de mimbre en el brazo, cortando algunas flores para los arreglos de la fiesta. Ya no llevaba uniforme. Llevaba un vestido de seda color lavanda que se movía con el viento, zapatos de tacón bajo y unos pendientes de perlas discretos que Lisandro le había regalado por Navidad. Se detuvo frente al rosal más grande. Acarició un pétalo con su mano derecha. La cicatriz de la quemadura seguía allí, cruzando su palma, pero ya no dolía. Era una marca de honor, un recordatorio constante de que el amor a veces requiere meter la mano en el fuego. «Tía Mireya, abuela dice que ya llegaron los globos». La voz de Aranza la sacó de sus pensamientos. Mireya se giró y sonrió. Las gemelas, ahora con 6 años recién cumplidos, corrían hacia ella. Habían crecido. Ya no eran las niñas pálidas y silenciosas que se escondían bajo las mesas. Tenían las mejillas sonrosadas, el cabello brillante y una energía inagotable. «Voy, mis amores», respondió Mireya. «Díganle a la abuela que no deje que el perro muerda los globos esta vez». Las niñas rieron y corrieron de vuelta a la casa. Mireya suspiró, llenando sus pulmones de aire puro. Su vida había dado un giro de 180 grados. Su abuela vivía ahora en la casa de huéspedes, atendida como una reina, recuperada de su operación de la vista. Ella, Mireya, había empezado a tomar clases de administración de empresas por las noches, animada por Lisandro, para ayudar a gestionar la fundación benéfica de la familia. Ya no era la sirvienta. Era el pilar central de ese hogar. Al entrar en la cocina, el caos era delicioso. No el caos de gritos y miedo de la era de Bruna, sino el caos de la felicidad. El nuevo chef terminaba de decorar un pastel gigante de 3 pisos. Ricardo, el mayordomo, corría con bandejas de plata, pero sonreía. «Señorita Mireya, el señor Lisandro la busca en el despacho», dijo Ricardo guiñándole un ojo. «Parece nervioso. Creo que no encuentra su corbata favorita, o eso dice». Mireya sonrió. Lisandro siempre se ponía nervioso en los cumpleaños de las niñas. Quería que todo fuera perfecto para compensar los años de oscuridad. Subió las escaleras, sus pasos silenciados por la alfombra gruesa. Al llegar a la puerta del despacho, que estaba entreabierta, escuchó a Lisandro hablar por teléfono. «Sí, quiero que la donación sea anónima, como siempre. Pero asegúrate de que el orfanato Santa María, donde creció Mireya, reciba el doble este año. Que renueven las camas, los baños, todo». «Gracias». Mireya sintió un nudo en la garganta. Lisandro nunca se lo había dicho. Lo hacía en silencio. Empujó la puerta suavemente. «¿Interrumpo al gran benefactor?» Lisandro se giró de golpe, casi tirando el teléfono. Al verla, su expresión de hombre de negocios duro se derritió instantáneamente. Sus ojos recorrieron la figura de Mireya con una admiración que iba mucho más allá de la gratitud familiar. En el último año, la tensión romántica entre ellos había crecido lentamente, como el fuego de una chimenea bien cuidada. Respetuoso, pero intenso. «Mireya, estás...» Lisandro buscó la palabra, pero se quedó corto. «Estás radiante. Y tú estás despeinado», dijo ella con cariño, acercándose para arreglarle el cuello de la camisa. «Ricardo dice que buscas una corbata, pero veo que la llevas puesta». «Ah, sí». Era una excusa. Lisandro se dejó cuidar, disfrutando de la cercanía de sus manos. «Solo quería verte antes de que lleguen los invitados. Necesitaba recargar energía». Mireya terminó de ajustarle el nudo y le alisó las solapas del traje. Sus manos se demoraron un segundo sobre el pecho de él, sintiendo el latido fuerte de su corazón. «Todo saldrá bien, Lisandro. Las niñas están felices. Eso es lo único que importa». «No es lo único», murmuró él atrapando la mano de Mireya antes de que ella se alejara. «Hay algo más que importa. Algo que he querido hacer desde hace meses, pero tenía miedo de que fuera demasiado pronto». «¿Demasiado pronto para qué?» Lisandro la miró a los ojos. Había una vulnerabilidad en él que solo Mireya conocía. «Para pedirte que te quedes, pero no solo como tía, no solo como la hermana de Elena, sino como tú, como Mireya». Antes de que Mireya pudiera responder, el sonido de los claxones anunció la llegada de los primeros invitados. El momento se rompió, pero la promesa quedó flotando en el aire, eléctrica. «Hablaremos luego», dijo Lisandro, besándole el dorso de la mano con una intensidad que le hizo temblar las rodillas. «Ahora, vamos a celebrar». La fiesta fue un éxito rotundo. El jardín estaba lleno de gente. Había castillos inflables, magos, música en vivo. La alta sociedad,
La misma que un año atrás había mirado con desdén a la sirvienta, ahora se peleaba por saludar a Mireia. «Mireia, querida, qué gusto verte», decía una señora de las que antes ni la miraban. «Tienes que venir a tomar el té al club la próxima semana». Mireia respondía con cortesía y gracia natural, sin olvidar nunca quién era y de dónde venía. No se dejaba deslumbrar por la hipocresía, pero jugaba el juego por el bien de las niñas y de Lisandro. Doña Elvira de la Garza estaba sentada en su trono habitual bajo una sombrilla, observando todo con satisfacción. Cuando Mireia se acercó a ofrecerle una bebida, la anciana la detuvo. «Lo has hecho bien, muchacha», dijo doña Elvira, golpeando suavemente el suelo con su bastón. Esta casa estaba muerta. Olía a tumba y a tristeza. Ahora huele a vida. Elena estaría orgullosa. Y Bruna, bueno, escuché que está viviendo en un apartamento diminuto en el sur, trabajando de recepcionista. La justicia divina tarda, pero llega. Mireia asintió. No sentía rencor por Bruna. Ya no había espacio para el odio en su corazón. Estaba demasiado lleno de cosas buenas. Llegó el momento del pastel. Las gemelas se subieron a una pequeña tarima improvisada. Todos aplaudieron. «Gracias por venir», gritó Aranza al micrófono. «Y gracias a mi papá y a mi tía mamá», añadió Alisa, señalando a Mireia. Lisandro subió al escenario y tomó el micrófono. El silencio se hizo en el jardín. Miró a sus hijas, luego a los invitados, y finalmente fijó su vista en Mireia, que estaba de pie junto a la mesa del pastel, aplaudiendo con lágrimas en los ojos. «Hace un año», empezó Lisandro, su voz resonando clara y potente. «Yo era un hombre que lo tenía todo en el banco, pero nada en el alma. Mi casa era un mausoleo. Mis hijas habían perdido la voz. Estábamos naufragando». Hubo un murmullo de emoción entre los presentes. Entonces, una mujer cruzó esa puerta. Venía con una maleta remendada y un uniforme de limpieza. Venía a fregar pisos. Pero traía algo que yo no podía comprar con todo mi dinero. Traía luz. Traía verdad. Traía una lealtad tan feroz que fue capaz de enfrentar el fuego, la cárcel y el desprecio para salvar a mi familia. Mireia bajó la cabeza, ruborizada, mientras todos los ojos se posaban en ella. «Descubrimos que la sangre nos unía», continuó Lisandro, «que el destino tenía un plan maestro para devolvernos lo que habíamos perdido. Pero la sangre es solo biología. Lo que Mireia ha construido en esta casa, ladrillo a ladrillo, abrazo a abrazo, es amor puro». Lisandro bajó del escenario y caminó hacia ella. La multitud se abrió como el mar rojo. Se detuvo frente a Mireia, ignorando a las 100 personas que miraban. «Mireia, has cuidado de mis hijas mejor que nadie. Has curado mi corazón cuando pensé que estaba muerto para siempre. Me has enseñado a vivir de nuevo». Lisandro metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo azul oscuro. No era un anillo de compromiso tradicional, ostentoso y gigante. Era un anillo delicado, una banda de oro blanco entrelazada con 2 zafiros pequeños, las niñas, y un diamante central brillante y puro. Mireia se llevó las manos a la boca. El jardín entero contuvo la respiración. «No quiero sustituir a nadie», dijo Lisandro con voz suave, solo para ella. «Elena siempre será parte de nosotros. Pero quiero construir un futuro contigo. No porque seas su hermana, sino porque eres la mujer más valiente, dulce y extraordinaria que he conocido». Se arrodilló. Un grito ahogado de emoción recorrió a los invitados. Las gemelas daban saltitos de emoción detrás de la mesa del pastel. «Mireia Solís, ¿me harías el honor de dejar de ser mi cuñada para convertirte en mi esposa, en la madre oficial de estas niñas y en la dueña absoluta de mi corazón?» Mireia miró el anillo. Miró a las niñas, que asentían frenéticamente con los pulgares arriba. Miró a su abuela, que lloraba de felicidad en una esquina. Y finalmente miró a Lisandro, el hombre que la había mirado con respeto desde el primer día, el hombre que había derribado montañas por ella. «Sí», dijo ella, con una voz que salió del fondo de su alma. «Sí, Lisandro, 1000 veces sí». Lisandro le deslizó el anillo en el dedo. Le quedaba perfecto. Se puso de pie y la besó. Fue un beso largo, tierno, sellando un pacto, no solo de amor, sino de reconstrucción. Los aplausos estallaron. Los músicos empezaron a tocar una melodía alegre, y las gemelas corrieron a abrazarse a sus piernas, convirtiendo el beso de pareja en un abrazo familiar de 4. Horas más tarde, cuando el último invitado se había ido y la luna llena brillaba alta en el cielo,
La mansión estaba en calma. Mireia subió a la habitación de las niñas para darles el beso de buenas noches. Estaban agotadas, durmiendo abrazadas a sus nuevos osos de peluche. Mireia les acomodó las sábanas, besó sus frentes y susurró una oración de agradecimiento. Al salir al pasillo, se encontró con Lisandro. Él estaba apoyado en el marco de la puerta de su habitación observándola. Ya no había sombras en ese pasillo. ¿Se durmieron?, preguntó él en un susurro. Como troncos. Fue el mejor día de sus vidas. Lisandro extendió la mano y Mireia la tomó, entrelazando sus dedos. Caminaron juntos hacia el balcón principal, donde la brisa nocturna traía el olor de las rosas. Miraron hacia el jardín vacío, donde los restos de la fiesta aún eran visibles. ¿Sabes?, dijo Lisandro, rompiendo el silencio, mirando el perfil de Mireia iluminado por la luna. Cuando te vi entrar aquel primer día, con esos guantes amarillos y esa mirada asustada, pensé que eras un problema. Mireia rió suavemente. Y yo pensé que eras un ogro, un millonario triste y gruñón. Lo era. Lisandro se giró hacia ella, acariciándole la mejilla con el pulgar. Pero tú me cambiaste. Cambiaste todo. Mireia apoyó su cabeza en el pecho de él, cerrando los ojos, escuchando ese corazón que ahora latía por ella. Viniste a limpiar una casa, Mireia, susurró Lisandro en su oído, repitiendo la frase que había estado en su mente todo el día. Pero terminaste limpiando nuestras almas. Sacaste el polvo de la tristeza, puliste los recuerdos para que no dolieran, y ordenaste el caos de nuestras vidas. Mireia levantó la vista y le sonrió, con los ojos brillando. No, Lisandro. Yo solo vine a buscar trabajo. Ustedes me dieron un hogar y una familia. Lisandro la abrazó fuerte, envolviéndola en sus brazos, protegiéndola contra el frío de la noche y contra cualquier mal del mundo. Bienvenida a tu vida, Mireia Montenegro. Y allí, bajo la luz de las estrellas, en esa mansión que alguna vez fue una tumba y ahora era un castillo de luz, la historia de dolor terminó para dar paso a una historia de amor eterno. Las cicatrices estaban allí, sí, pero ya no sangraban. Habían sanado. El vals de las mariposas había terminado, pero la verdadera danza de sus vidas apenas comenzaba. Fin.